La ciencia era la acumulación de conocimiento humano en el proceso de comprensión de las leyes de la naturaleza. La física, las matemáticas y las encarnaciones se acumularían gradualmente en este proceso para formar leyes objetivas. Cuando todo volviera a los átomos y moléculas más básicos, la ciencia y la tecnología también marcarían el comienzo de su propia gran era de desarrollo. Pero en el mundo de Aichi, los elementos eran la fuente y el fundamento de todo. Muchas sustancias fueron creadas a partir de los elementos. La investigación y exploración de la magia elemental existió a lo largo del crecimiento de cada civilización y sociedad. El sistema mágico era el sistema de conocimiento más convencional en este mundo. Los magos eran eruditos. Necesitaban acumular poder y conocimiento a través del estudio. Teóricamente hablando, era tan poco confiable como que un niño de 7 u 8 años se convirtiera en científico en lugar de ir a la escuela. Si tal cosa realmente sucediera, sería un transmigrador cuya alma había transmigrado, o una bestia mágica en piel humana. Aunque el sistema mágico actual era completo, con todo tipo de maravillosos misterios mágicos que atraían la atención de la gente, la parte más fundamental seguía siendo la aplicación de los elementos más básicos. Las llamas de alta temperatura causarían explosiones. El punto de ignición de una sustancia también significaría el final de la sustancia. Los vientos feroces traerían un poderoso poder de empuje y corte, que era la manifestación directa del poder invisible. La permeabilidad del agua era tan importante como la vida misma. La tierra lo soportaba todo en silencio, incluidos los mortales que necesitaban sobrevivir. Fue por eso que la magia de fuego se desarrolló en todo tipo de ataques de área de efecto. La magia del agua tenía una gran área de efecto, una temperatura alta y un daño asombroso. La magia del agua tenía el poder de ataque más débil, pero tenía muchas variaciones y ciertas habilidades curativas. La magia de tierra de bajo nivel estaba especializada en defensa, pero cuando alcanzaba la magia de tierra de alto nivel, sin importar si estaba destruyendo o construyendo muros, nadie podría comparar. Esto era bastante similar a las ciencias naturales, que utilizaron las leyes de la naturaleza para desarrollarse. ¿No surgieron la mecánica básica, el magnetismo y la electricidad de la misma manera? Primero, los efectos especiales de las sustancias en la superficie se analizarían gradualmente. Entonces, las leyes y la tecnología descubiertas se usarían para modificar la naturaleza, y los objetos especiales hechos por el hombre se usarían para crear su propia civilización de alto nivel. Así que me equivoqué desde el principio. Este tipo de enseñanza fue aún más efectiva que aprender todo desde el principio, especialmente desde la perspectiva de alguien que había tenido éxito. Si todavía no pudiera aprender este tipo de experiencia personal, sería realmente un idiota. Arlois no simplemente colocó los libros del alma de los magos de hielo y nieve frente a mí. Como maga ordinaria, su comprensión de la magia había superado hace mucho tiempo los límites de lo que los magos de hielo y nieve podían entender. Ella había categorizado y resumido todo el sistema mágico, y tenía un profundo conocimiento de cada escuela de magia convencional y sucursal. Además de esta base, me dio una lista de lectura para que pudiera tener una vista panorámica de todo el sistema mágico de hielo y nieve. Entonces, podía elegir la magia de rama que necesitaba en función de mis propias condiciones y necesidades. Solo entonces podría aprender la magia de la rama que necesitaba a través del libro del alma del mago de esa escuela de magia de rama en particular. Aunque el hielo y la nieve son elementos que ya existen en el mundo natural, no son elementos básicos. Más bien, son un concepto compuesto por dos conceptos. El primero es agua, y el segundo es baja temperatura. Solo cuando ambos estén presentes se creará hielo y nieve. Es por eso que la mayoría de los magos de hielo y nieve también estudiarán la magia del agua. O bien, se podría decir que la clase de trabajo de magos de hielo y nieve evolucionó originalmente a partir de magos de agua. Si no tienes poder mágico de agua, será muy difícil para ti cultivar magia de hielo y nieve. No me preguntes cómo aprendiste magia de hielo y nieve. Solo piensa en ello como los instintos de un animal salvaje. La categorización de Arlois de la magia de hielo y nieve era completamente diferente de la forma tradicional de categorizar los hechizos mágicos en función de sus efectos y herencias históricas. Su categorización de la magia del hielo y la nieve era más como un libro de referencia. Muchos hechizos mágicos de hielo y nieve son extensiones de la magia del agua. Por ejemplo, invoca elementos de agua para crear una pared de agua. Cuando se combina con baja temperatura, crearás una pared de hielo con un excelente poder defensivo. Por ejemplo, conos de hielo con un asombroso poder de ataque.
Más del 70% de las fórmulas de hechizos son idénticas al famoso hechizo débil de bola de agua de 2 círculos. Como explicó Arlois, todo el sistema de magia de hielo y nieve se reveló por completo. Ese fue el resultado de la investigación de innumerables personas. Sin embargo, todos eran fragmentos dispersos de conocimiento. Sin embargo, la comprensión de Arlois de la magia del hielo y la nieve formó un sistema mágico arcano relativamente completo. La magia del hielo y la nieve se dividió en 2 categorías principales. Uno era magia de hielo, mientras que el otro era magia de nieve. A los ojos de Arlois, eran 2 sistemas mágicos completamente diferentes. El hielo es la forma especial que toma el agua cuando está a baja temperatura. Las fórmulas de hechizos para la magia de hielo y nieve son relativamente simples. Por lo general, solo necesitas congelar rápidamente el agua y luego usar la nitidez, dureza, calidad y baja temperatura del hielo para herir a tu oponente. Si quieres ser bueno en la magia del hielo y la nieve, necesitarás tener una excelente base en la magia del agua. Solo entonces podrás hacer que el hielo y el agua sean impredecibles y difíciles de defender. Como demostró Arlois, la bola de agua se congelaba constantemente en su brazo, transformándose en espadas de hielo, martillos de hielo y escudos de hielo a su antojo. La parte más ridícula de todo fue que en realidad se transformó en una gigantesca sierra eléctrica con engranajes. La parte de agua estaba a cargo de la agilidad, mientras que la parte de hielo afilado estaba a cargo de matar. Un látigo de 9 secciones, un bastón de 3 secciones, un arma de hielo que podía transformarse a voluntad y una lanza de hielo que podía ser de cualquier longitud a voluntad. Tal vez había estado usando armas de hielo incorrectamente todo este tiempo. Los sistemas de magia de hielo más famosos incluyen los bailarines de nieve del mar Ártico y la armadura de muñeco de nieve de los hombres osos. Muchos de ellos son guerreros mágicos que cultivan tanto la magia como las artes marciales. Esto se debe a que la magia de hielo a gran escala consume demasiado maná y es demasiado lenta, por lo que no es adecuada para magos puros. Las pequeñas armas de hielo pueden aparecer y desaparecer de manera impredecible, y son demasiado útiles cuando se combinan con el cultivo de artes marciales. De todos los guerreros de hielo, tu caballero Aurora es uno de los más destacados. Sus espadas de hielo y armadura de hielo que pueden transformarse a voluntad son increíblemente poderosas. Sin embargo, tienen la mayor cantidad de maná, y su uso es demasiado crudo. Básicamente son un grupo de bestias mágicas con un bajo grado de desarrollo. Asentí en silencio. Las técnicas de combate del caballero Aurora eran bastante crudas. En el aire, usarían bombas de hielo y cargas de lanza de hielo. En el suelo, usarían Frigid Mau como el caballero principal, con el caballero Aurora como apoyo. A pesar de que tenían una cantidad increíble de maná, su poder destructivo y su fuerza de combate no podían compararse con los magos del mismo nivel. La magia de la nieve es una de las principales categorías que he categorizado. Es una magia de hielo que imita las calamidades de hielo y nieve del mundo natural. Es una serie de hechizos mágicos de hielo que utilizan principalmente bajas temperaturas para matar al oponente. Hay demasiados hechizos de este tipo, como Blizzard, Polar Avalanche, Frost, etc. Yourice Aeon es uno de ellos. La ventaja de imitar las calamidades de nieve del mundo natural es que el modelo de hechizo es fácil de construir, y el poder de ataque y el área de efecto son bastante satisfactorios. No habrá escenas ridículas de usar 10 maná para nada. Esto es bastante común en la magia de hielo, donde puedes crear un hechizo de hielo súper duro que aún no podrá matar al oponente. La desventaja es que el modelo de hechizo es fijo y la trayectoria del hechizo es obvia. Es fácil de predecir y esquivar. Además, cuanto mayor sea la escala de un hechizo mágico de nieve, más requerirá una temperatura baja. Esto significa que requerirá una tremenda cantidad de maná y un largo tiempo de lanzamiento. No importa cuán poderoso sea un hechizo, no tendrá sentido si es demasiado lento. Sin embargo, algunos idiotas también comenzaron a perseguirlo. No importa lo lento que sea, mientras limpie todo el mapa, no podrás escapar. ¿Cómo debo evaluar esto? Este no es el trabajo de un mago en absoluto. Es un puro desperdicio de maná. Es tan estúpido que ni siquiera quiero decirlo. Sí, no estoy hablando de ti. ¿Me crees? Arlois me había dado todo un sistema de magia de hielo, pero la peor parte era que acababa de comenzar. Esto y esto son todos los hechizos que necesitas aprender. Después de aprender todo esto, deberías poder completar tu lista de hechizos completamente vacía. En el futuro, además de lanzar hechizos prohibidos, solo jugarás con espadas de hielo. Ni siquiera menciones que eres mi discípulo. No puedo permitirme perder la cara así.
Había más de 30 libros del alma y más de 400 libros de magia ordinarios. Ya sentía que quería ausentarme a una absentista escolar. Anteriormente, había pasado una noche entera leyendo un solo libro del alma. No solo eso, incluso me había hundido temporalmente en un extraño estado de confusión sobre quién era exactamente. Este tipo de método de enseñanza en el que los recuerdos del alma se vertían directamente en el cerebro no era algo que una persona común pudiera aceptar. Otra pila de libros fue colocada sobre la mesa junto a mí. Esta vez, había más de 60 libros del alma. Para convertirte en un mago de hielo y nieve de alto nivel, debes al menos compensar la magia del agua al nivel de un mago clasificado como leyenda. Incluso si no puedes lanzar un solo hechizo, tu conocimiento teórico debería al menos estar a la altura. Tienes mucha suerte. La magia del agua es también uno de los 4 elementos. Tengo mucho más aquí que magia de hielo. Después de eso, otro disco flotante trajo una pila de libros. Correcto, estás usando magia como el talento natural de una bestia mágica. En realidad, muchos brujos y magos de Dragon Bloodline hacen lo mismo. ¿Puedes referirte a sus recuerdos y experiencia de combate? ¿Qué te pasa? Estoy tratando de enseñarte por buena voluntad, pero ¿realmente te atreves a ausentarte a faltar a la escuela? Desde cierto punto de vista, el método de enseñanza de Arlois fue bastante efectivo. No solo me enseñó el conocimiento de los libros, sino que también me enseñó experiencia práctica y práctica de combate. Esto fue básicamente hacer trampa. Por otro lado, este método de aprendizaje era demasiado peligroso. Aparte de las características físicas obvias, la diferencia entre un individuo y otro individuo sería su naturaleza interna. Y esta llamada naturaleza interna no era más que los recuerdos y el alma de una persona. La personalidad era el producto tanto de los recuerdos como del alma. Dado que los recuerdos podrían ser trasplantados, ¿no se trasplantaría también la personalidad? Y Arlois me dio una respuesta definitiva. Anteriormente había producido magos de bajo nivel en masa que eran exactamente iguales. En ese caso, esta era una pregunta filosófica. Cuando los recuerdos de una persona fueron reemplazados por los recuerdos de un extraño, ¿esa persona sería la persona original o la extraña? Su cuerpo físico sería la persona original, pero su personalidad y recuerdos serían de otra persona. ¿Soy yo porque mi cuerpo físico soy yo? ¿Es porque mi alma soy yo? ¿Es porque mis recuerdos son yo? En ese caso, ¿es porque mis recuerdos son yo? En ese caso, si mi cuerpo físico es clonado y mis recuerdos se vierten en él, también soy yo. No solo esa pregunta era un trabalenguas o un juego de palabras, no había respuesta en absoluto, por lo que era mejor no tomarlo demasiado en serio. Era solo que cuando los recuerdos de otra persona se vertían en la mente de uno, y los eventos pasados en los libros del alma eran como sus propias experiencias personales, era bastante fácil para una persona con un alma y un ego débiles perderse. Al final, se convertirían en vasallos de recuerdos y conocimiento, convirtiéndose en el cuerpo físico de los recuerdos en los libros del alma. Arlois no me dijo cuáles serían las consecuencias de producir magos en masa. Solo pensarlo sería como dispararse en el pie. Ella personalmente había cosechado todos estos libros del alma. Una vez que las almas que se habían perdido a sí mismas fueran revividas, naturalmente buscarían al culpable para vengarse. Solo pensar en tener un grupo de magos que odiaban sus huesos me haría estremecer. A pesar de que Arlois había hecho todo lo posible para despojarse de todos sus recuerdos diarios y conocimientos que no tenían nada que ver con la magia, los secretos del alma y los recuerdos todavía estaban ocultos en una densa niebla. Después de leer varios libros del alma seguidos, comencé a sentirme confundido acerca de mi propia existencia, así que rápidamente le grité que se detuviera. Mi alma ya había sido limpiada por el río Estigia, así que no había necesidad de mencionar lo fuerte que era. Si incluso yo tuviera tal problema, cualquier mago ordinario que intentara leer estos libros probablemente sería lavado de cerebro directamente. Si leyeran varios libros seguidos, probablemente sufrirían de esquizofrenia. Sin embargo, al ver cómo Arlois hojeó casualmente estos libros del alma sin ningún efecto secundario, solo se podía decir que todos tenían sus propias fortalezas, podía entender débilmente por qué Arlois fue capaz de dividirse en tantos clones. Ella debe haber sido esquizofrénica desde el principio. Incluso si estás dividido en innumerables piezas, cada pieza seguirá siendo Eloise. Qué poderoso sentido de sí mismo, eres un limo natural. Si plantas una Eloísa en primavera, podrás cosechar una docena en otoño, maldita sea, no me muerdas.
El gato tonto había estado bastante feliz al principio, pero accidentalmente dijo la última oración, lo que causó que apareciera una fila de marcas de dientes en su rostro. Sin embargo, tuve otra inferencia bastante confiable. Tal vez la verdad era que Arlois se había acostumbrado a leer libros del alma, lo que haría que su autoconciencia se volviera caótica. Por eso tenía un sentido tan claro de sí misma. Debido a la limpieza del río Estigia, tuve una resistencia ridículamente alta contra la magia mental. Mientras tanto, Arlois era probablemente casi completamente inmune a la magia mental. En cuanto a mí, a pesar de que no pude leer libros del alma muy rápidamente, mi tasa de crecimiento seguía siendo asombrosa. Durante el día, cazaba magia de hielo para acumular maná, y por la noche, comía el conocimiento mágico de uno o dos archimagos. Mi nivel mágico mejoraría a un ritmo asombroso. No sería exagerado decir que podría aprender 10 años en un solo día. Fue una lástima que todavía hubiera una brecha entre aprender el conocimiento mágico de ingeniería que me habían sido forzados y realmente aprenderlo. No sería ningún problema para mí aprenderlo, pero aún así tomaría más tiempo mejorarlo. ¡Qué broma! La tremenda cantidad de nuevos conocimientos que había obtenido me ayudó a reiniciar mi investigación sobre mi diseño de arma clasificada como MIG del elemento hielo. Tal vez la razón por la que no había progresado antes era porque no tenía suficiente conocimiento acumulado. Pero, la verdadera batalla del segundo día me dio la oportunidad de entrenar en combate real. Habían pasado muchos años desde que tuve un sentimiento tan significativo. Ser capaz de sentir que me estaba volviendo más fuerte cada día era demasiado precioso para mí y para los otros artefactos antiguos. Podía sentir débilmente que en el momento en que rompiera esa línea final, mi camino futuro sería ilimitado. Aunque no había reelaborado completamente mi concepto de diseño de armas clasificado por MIT, era natural que mejorara mucho a medida que me volviera más y más hábil en teoría. Además, mi dominio de una tremenda cantidad de fórmulas de hechizos mágicos finalmente me permitió liberarme del hábito de ser un archimago de segunda categoría que acumuló maná y lo arrojó. Ahora podía hacer cosas nuevas en el campo de batalla. Mientras tanto, la guerra elemental se estaba volviendo cada vez más intensa. El campo de batalla era como una picadora de carne. Todos los días, sería posible ver criaturas elementales de hielo y criaturas elementales de fuego luchando entre sí. El reino mágico de la gran montaña de nieve también había creado un nodo elemental aquí. Una tremenda cantidad de energía de hielo se derramaba de ella. Por un lado, había montañas de hielo y mares de nieve, mientras que por el otro lado, había volcanes y magma. Ambos bandos luchaban cada vez más ferozmente, pero aún no habían aparecido criaturas elementales de alto nivel en el campo de batalla. Parecía que todavía no era el momento de la comunicación de alto nivel. Por supuesto, desde cierto punto de vista, esto también fue algo bueno. Por lo menos, me permitiría a mí, un cazador que solo estaba en el borde del campo de batalla, obtener más beneficios. No necesitaría involucrarme en las batallas entre los señores elementales de hielo. Incluso para el yo actual, eso sería increíblemente peligroso. Y así, el famoso Ice Armor Harvester apareció en el borde del campo de batalla. Mientras estaba allí, vientos helados invadieron todo el campo de batalla. Grandes cantidades de criaturas elementales de fuego de bajo nivel se extinguieron instantáneamente antes de que pudieran acercarse a mí, aunque esto parecía bastante familiar, en realidad había una diferencia fundamental: mamá ya no tiene que preocuparse de que mi trasero se congele en la taza del inodoro. No soy un rey miau, ni soy Kil'jaeden, en realidad, solo ahora me di cuenta de lo tonto que había sido. No solo había experimentado el incidente del trono de hielo, mi armadura de hielo anterior creada por Coldestice también me había causado congelación una y otra vez. En realidad, otros magos de hielo también usaban hielo como defensa, pero no habían encontrado un problema tan indescriptible. En el pasado, había pensado que solo estaban resistiendo obstinadamente el frío, pero resultó que había estado faltando a clase o durmiendo en clase y no había escuchado la parte importante. Mantener una capa adecuada de agua debajo de mi armadura de hielo no solo crearía una capa de aislamiento natural, sino que también haría que mi armadura de hielo fuera más ágil. Se podría decir que el cultivo mágico del agua era increíblemente importante para ser un buen mago de hielo. Sin embargo, solo había aprendido esto hoy. Y así, ya no necesitaba cultivar mi propia resistencia al frío. Anteriormente, realmente había creído que todos los demás podrían resistir el frío juntos. Una misteriosa tristeza hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos, pero instantáneamente se congelaron en cristales de hielo.
Si alguien como tú puede convertirse en un mago de hielo semidios, entonces los otros magos de hielo deberían estar llorando. No hablemos de asuntos tan triviales. Por lo menos, me lo estaba pasando muy bien matando monstruos aquí. Desafortunadamente, algunas personas no podían soportar que yo estuviera tan ocioso, y nuevos problemas habían venido buscándome. Mientras estaba de vacaciones en el campo de batalla elemental, el mundo entero tampoco se detuvo. La batalla en el centro del continente había caído en un estado normal de confusión. Aunque la calamidad de los no muertos no se había detenido, la velocidad a la que avanzaban había disminuido considerablemente. De hecho, incluso hubo noticias de que el ejército de muertos vivientes se había separado. Mientras tanto, el revivido Gran Imperio Demonio permaneció anormalmente silencioso incluso después de destruir la línea defensiva de la Santa Iglesia. No invadieron el territorio humano como se esperaba, lo cual fue bastante desconcertante. En este momento, la batalla en el continente alcanzó un equilibrio temporal. Los dioses estaban prestando atención, y los mortales estaban esperando ver qué especie sería la primera en romper el equilibrio e invadir el territorio humano. El primero en atacar no significaba necesariamente que se beneficiarían más. Era posible que el primero en atacar fuera golpeado hasta convertirlo en pulpa. A pesar de que la batalla en el continente ahora era bastante equilibrada, todos sabían que esos días no durarían mucho, estaba destinado a que solo una especie se convirtiera en el gobernante de este continente. Mientras tanto, en las remotas tierras del norte, la situación general era difícil de ver. La noticia del asesinato de Roland y la emperatriz élfica continuó extendiéndose. El furioso reino de la niebla y los ejércitos aliados del imperio élfico atacaron. Bajo presión militar absoluta, el reino de la luna de los elfos cayó en el caos. Se echaron la culpa el uno al otro y pasaron el último de su tiempo buscando al culpable. Cuando el ejército del imperio elfo entró en la ciudad, la alianza de la niebla no mostró ninguna misericordia como antes. Fue todo lo contrario. Todos los días, varios cientos de nobles elfos de la luna serían colgados en las murallas de la ciudad. Al principio, habría carteles con delitos como rebelión o traición en las paredes. Pero después de eso, no habría más crímenes de este tipo. Cada día, habría más colgados en las murallas de la ciudad. Todos los funcionarios gubernamentales, organizaciones y organizaciones que eran leales al antiguo reino de la luna de los elfos fueron desarraigados directamente. Los viejos nobles fueron completamente aniquilados. En el futuro imperio élfico, no habría necesidad de que existieran elfos tan especiales. Mientras tanto, en el sur, las líneas de batalla de la Alianza Divina se estaban volviendo cada vez más feroces. Todavía están pensando en conflictos internos en ese momento. Esa es la tragedia de la humanidad. Los pequeños compañeros de la Santa Iglesia son demasiado poderosos, lo mismo aquí. ¿No sigues tratando de estafar a la Santa Iglesia? Solo podía sacudir la cabeza impotente. Si tuviera una opción, estaría más que dispuesto a dejar de lado mis prejuicios y trabajar junto con la Santa Iglesia para superar este momento difícil. Después de todo, la vida solo se volvería cada vez más difícil en el futuro. Pero incluso si dijera la verdad, era probable que nadie me creyera. ¿Te unes a Mista Yance durante el período de prueba? Solo tú podrías pensar en tal cosa. Las iglesias de la Santa Iglesia definitivamente estarán furiosas. Gastaron tanto esfuerzo para rodear a la Alianza de la Niebla, pero aún así lograron dejar una apertura. El pensamiento político en blanco y negro ya está desactualizado. En este momento, un cuidador de cercas es más útil que un aliado firme. El ducado Soen y el reino de Feldis incluso se habían ofrecido como voluntarios para unirse a la Alianza de la Niebla para que no se convirtieran en carne de cañón para la Santa Iglesia. Si se hubieran unido a la Alianza de la Niebla en ese momento, eso habría sido el equivalente a hacer obvia la enemistad de la Santa Iglesia y la Alianza de la Niebla entre sí. Los planes de defensa de la Alianza de la Niebla no solo tendrían que revisarse por completo, sino que también tendrían que asumir una pesada carga. Una vez que la expansión sur de la Alianza de la Niebla se conectara con los países de la Alianza Santa del Norte, era probable que hubiera muchos más reyes que no pudieran dormir por la noche. Esto era como un tigre durmiendo al lado de tu cama. ¿Quién se atrevería a creerlo si dijera que no comió carne? En ese momento, la Santa Iglesia solo necesitaría hacer algunas conexiones, y la Alianza Antimista Yance realmente se establecería. Esto obviamente sería una tontería.
No solo habría una larga línea de suministro de alimentos, sino que sería demasiado arriesgado convertir en enemigos a futuros aliados que compartían las mismas raíces y no tenían conflictos entre sí. Este era también el objetivo de la Santa Iglesia. No necesitaban hacerle nada a la Alianza de la Niebla. Todo lo que necesitaban hacer era incitar al conflicto interno entre los otros países y la Alianza de la Niebla para que no pudieran desarrollarse pacíficamente. Mi método para lidiar con esto fue dar al Ducado de Soen y al Reino de Feldis el estatus de miembro secundario, reserva. No tendrían que asumir las responsabilidades de la Alianza de la Niebla, pero podrían recibir la asistencia de la Alianza de la Niebla cuando sea necesario. Sin embargo, la Alianza de la Niebla no necesariamente necesitaría proporcionarles asistencia militar. Este fue obviamente un acuerdo poco confiable, pero fue un final feliz para ambas partes. El Ducado de Soen y el Reino de Feldis aún podrían mantener su independencia, y si la Santa Iglesia los empujaba demasiado lejos, podrían pedir ayuda directamente a su hermano mayor en el norte. El Ducado de Soen y el Reino de Feldis podrían incluso unirse a la Alianza Divina del Norte. Por supuesto, mientras no hubiera otras restricciones, ambos acuerdos serían efectivos al mismo tiempo. En ese momento, incluso si se formara la línea de bloqueo, todavía habría entrada y salida de la Alianza de la Niebla, por lo que el bloqueo no tendría sentido. Y si la Alianza Divina del Norte obligaba al Ducado Soen y al Reino Feldis a unirse, la Alianza de la Niebla definitivamente enviaría tropas. En ese momento, sería obvio quién tenía razón y quién no. ¿Era fiable este acuerdo de alianza entre los países de la Reserva? No era confiable en absoluto. Sin embargo, los beneficios mutuos hicieron que esta alianza fuera increíblemente efectiva. Tal vez esto fue solo un juego de palabras político, pero fue mucho más efectivo que ser directo. Este fue un beneficio mutuo real entre los dos países. El Ducado de Soen y el Reino de Feldis necesitaban un patrocinador para apoyar su independencia, mientras que la Alianza de la Niebla necesitaba una línea de suministro del sur. La política de alianzas en este mundo todavía estaba en la Edad Media. Fue bastante sencillo. O lo aceptaste o no lo hiciste. No importaba si estabas de acuerdo o no. Sin embargo, la extraña alianza que era anormalmente fuerte debido a los beneficios mutuos era una idea que se me había ocurrido a partir de cierto caso en otro mundo. Por supuesto, aunque la idea era buena, siempre había cosas inesperadas en la realidad. La situación política del reino Feldis se había vuelto inestable recientemente. Los creyentes leales de la Iglesia de la Luz Sagrada habían comenzado a reunirse sin permiso, y los señores del dominio que estaban cerca de la Iglesia de la Luz Sagrada habían comenzado a criticar a la familia real por no estar en el poder. Puedo adivinar lo que sucederá después. La familia real definitivamente se encontrará con un incidente inesperado y se extinguirá. Los señores del dominio que están cerca de la Iglesia de la Luz Sagrada serán alentados por el público a conferir el título de rey, y todo el país comenzará a inclinarse hacia el sur. La Santa Iglesia está demasiado familiarizada con esto. ¿Tienes la intención de ver que todo esto suceda? Claro que no. Aunque los beneficios están fuera del país, todavía tenemos que luchar por lo que deberíamos hace tiempo que enviamos a nuestros exploradores y espías. La Alianza de la Niebla envió un escuadrón de élite de 1000 hombres a la vez. En este momento, la Santa Iglesia y nuestros espías probablemente están luchando hasta la muerte en la capital de otro país. Bien, también hay un escuadrón de élite de la Iglesia de la Ley. No podemos quedarnos atrás en la difusión de nuestras enseñanzas. Los espías de ambos bandos luchaban hasta la muerte en el territorio de un tercer país por el bien de los beneficios de su propia organización. No revelarían sus identidades incluso si estuvieran a punto de morir. Esta escena se estaba volviendo cada vez más como una película de espías. Sin embargo, mi venganza no había hecho más que empezar. En realidad, siempre he querido preguntar, ¿qué has estado escribiendo recientemente? ¿Los dichos de Estrada? ¿Qué clase de tontería es esa? Para una iglesia, no hay nada más peligroso que el conflicto interno causado por las diferencias en las enseñanzas. En realidad, en mi opinión, Estrada es definitivamente más digno de ser llamado el dios de la luz sagrada que Roland. ¿Un culto malvado que está tratando de dividir a los creyentes? Sí, un culto malvado que tiene un dios verdadero. ¿No te parece interesante? Interrogación de cierre. Creo que Estrada no estará de acuerdo. Ya es un dios en el cielo. Entonces, ¿qué pasa si no está de acuerdo? ¿Bajar y morderme? En realidad, siempre había tratado a los dioses de la misma manera. Ya eres un tótem en el cielo, entonces, ¿cuál es el punto de interferir con el mundo mortal?
Hice todo lo posible para recordar las palabras y acciones de Estrada, y luego recordé la realidad despiadada de que siempre estaba holgazaneando cuando él me estaba enseñando. Sintiéndome impotente, comencé a inventar historias al azar. TSK, todos los demás inventan historias aleatorias como esta cuando escriben los dichos de sus mayores. No importa si soy uno más, sí, Estrada dijo. El dios de la luz sagrada es un idiota. Baja y morderme si te atreves. Estrada realmente bajará y te morderá. ¿Un plan para reubicar a los espíritus de madera en el norte? ¿No fue eso rechazado en su día? Me detuve sorprendida cuando vi el documento oficial que René me entregó. Ni siquiera podía entender lo que estaba pasando. Con el fin de crear un plan de defensa integral para todas las tierras del norte, había hecho todo lo posible para convencer a Amelia de reubicar una parte de los espíritus de madera para vivir en las tierras del norte. Pero al final, no importa cuánto traté de atraerla o cuántas condiciones tentadoras le prometí, ella siempre decía no tengo las condiciones. ¿Por qué cambió de opinión? Echa un vistazo por ti mismo. Había muchos detalles sobre el documento. Uno de ellos fue un informe de viabilidad que me llamó la atención. Informe de factibilidad sobre la plantación del bosque de los sueños en un entorno volcánico activo. El informe es bastante simple. Solo dio una idea general. La idea general era que con suficiente energía geotérmica, las semillas del bosque de los sueños podrían brotar y florecer. Entonces, mientras la energía geotérmica pudiera mantenerse hasta que el bosque de los sueños se expandiera a un área determinada, podría lograr el equilibrio interno. Un nuevo bosque de sueños podría establecerse en las tierras del norte. Esta es una noticia maravillosa. Si tiene éxito, nuestra escasez de alimentos se reducirá al menos a la mitad. También tendremos una poderosa alianza de la naturaleza, que será muy beneficiosa para toda la alianza de la niebla. René, ¿por qué pareces tan infeliz? ¿Hay algún problema con lo que dije? No hay problema. Por favor, continúe. No puedo detenerte. Era bastante obvio que estaba enojada. Pero basándome en mis muchos años de experiencia, las mujeres jóvenes a menudo entraban en un período de irritación por razones inexplicables. Tratar de llegar al fondo de las cosas en ese momento solo invitaría a problemas. En ese momento, como un caballero maduro, ¿tienes dolor de estómago? Lo entiendo. Tengo algunos analgésicos que recibí de los elfos. Muy bien, esta chica realmente me miró antes de irse sin siquiera despedirse. Ella fue tan grosera. Realmente quería ver quién le enseñó a ser tan grosera. No le enseñaste a ser así. No miremos esas cosas al azar. Por lo menos, sería una gran noticia para toda la Alianza de la Niebla si una parte de los espíritus de la madera pudieran migrar a las tierras del norte. Los demonios habían trabajado tan duro para crear una erupción volcánica. El resultado fue que las tierras del norte no solo tenían una razón para no participar en la lucha interna del continente, sino que incluso recibieron refuerzos de los espíritus de la madera. Debido a la guerra elemental, la relación del plano elemental de hielo y la alianza de la niebla había mejorado a pasos agigantados. Aparte de todo eso, sentí que los beneficios eran mayores que las pérdidas. ¿Podría ser que los demonios estuvieran aquí para darnos regalos? No es tan fácil. Debería leer más sobre los requisitos en el documento. De hecho, anteriormente había completado una misión para expandir el bosque de los sueños. En ese momento, los requisitos para el entorno del bosque de los sueños eran bastante altos. No solo eso, el proceso de creación del bosque de los sueños requeriría mucho espacio para ser cortado. Era natural que los residentes naturales de la zona reaccionaran. En el momento en que se crearon las semillas de árboles antiguos del bosque de los sueños, criaturas elementales nos rodearían y atacarían. Absorbiendo energía geotérmica, esto fue obviamente un intento de robar del plano elemental de fuego. Solo pensarlo hizo obvio lo que sucedería. Pero, al considerar los beneficios, esto era completamente aceptable. Y una vez que el plano elemental de fuego tomara forma, sería lo mismo que los espíritus de madera y las criaturas elementales de hielo bloqueando el plano elemental de fuego juntos. Sería bastante difícil para las criaturas elementales de fuego regresar. Tal vez el plano elemental de fuego incluso se convertiría en un termostato que mejoraría el medio ambiente de las tierras del norte. Seguía sintiendo que los demonios y los señores elementales del fuego estaban aquí para darnos regalos. Ahora que la situación en las tierras del norte se había aclarado y todo iba bien, también sentí que era hora de escapar. Sí, definitivamente no estaba tratando de escapar antes de que Amelia llegara a las tierras del norte.
Yo era alguien que nunca haría nada en contra de mi conciencia. Por supuesto, todavía había algunos asuntos triviales que debían resolverse lo más rápido posible, como la construcción de las nuevas regiones en el Imperio Élfico, el ritual de resurrección de Suana y la caza de los demonios del abismo del caos que se habían convertido en ratas en las calles. Actualmente, los fuegos de la guerra estaban ardiendo por todas partes en el plano mortal. Sin embargo, la mayoría de los lugares mantuvieron un cierto grado de equilibrio. El lugar más llamativo fue el antiguo reino de los elfos ubicado en la cordillera suroeste. Allí, la inundación negra de demonios se había salido completamente de control. Innumerables demonios del abismo del caos salían desde adentro. Bajo el liderazgo de poderosos dioses principales, la inundación destructiva del abismo del caos fue imparable. Incluyendo el reino de los elfos de la rueda lunar, 3 países de tamaño mediano y 11 países pequeños ya habían sido destruidos. Más de 2 millones de personas habían muerto o desaparecido de la primera ola de demonios. Mientras tanto, los mega imperios del plano mortal estaban anormalmente silenciosos. Estaban esperando que terminara la fase de locura de la ola demoníaca. Estaban esperando que los esclavos de la guerra del caos de corta duración consumieran sus vidas en un frenesí. Los dioses de la orden también estaban esperando. Estaban esperando que la ola demoníaca terminara para poder unirse a los exhaustos dioses de la guerra del caos y perseguirlos de regreso al abismo del caos por su gloria. Después de que terminara la primera ola de demonios, los diversos señores demonios saldrían del abismo del caos. Ese sería el verdadero ejército de expedición del abismo del caos. Esta sería una batalla de desgaste que determinaría el destino del mundo. La voluntad del abismo del caos vigiló la primera ola de demonios. Era imposible defenderse contra la primera ola demoníaca. Esto fue algo aprendido de innumerables guerras santas anteriores. La experiencia de los elfos de la rueda lunar demostró una vez más que esto era cierto. Uno no podía culpar a los observadores por ser de sangre fría. Dado que estaba destinado a que los humanos se agotaran, los elfos de la rueda lunar elegirían naturalmente a los ciudadanos de otros países. Cada día, decenas o incluso cientos de miles de guerreros y civiles morirían. Los demonios hambrientos no podrían distinguir entre civiles y soldados. Cada día, nacería más de 10 veces el número de refugiados. Los agricultores abandonarían sus campos, y las milicias abandonarían sus aldeas. Nadie los castigaría, porque incluso los señores del dominio que siempre habían sido altos y poderosos habían abandonado sus propios territorios. Se dijo que incluso los observadores militares enviados por los diversos países habían perdido varios miles de personas en esta calamidad. Los observadores habían estado observando la batalla desde lo que pensaban que era una fortaleza subterránea segura, pero nunca esperaron encontrarse con los Necrodemons que se habían enterrado en el suelo. Los observadores habían estado observando desde altas montañas, pero nunca esperaron encontrarse con los dragones demonio del abismo del caos. Los observadores habían estado recopilando información de varios países de distancia, pero nunca esperaron que varios países fueran destruidos simultáneamente por la espada de un solo dios demonio. La marea subiría y bajaría, y la marea de Maná no duraría para siempre. Todos esperaban el momento en que bajara la marea. Solo entonces el contraataque real sería efectivo. Fue precisamente por el estallido de la guerra en todas partes, especialmente la llegada de la ola demoníaca, que todos los países entraron en estado de guerra. Todos los países comenzaron a expandir sus ejércitos en preparación para la guerra. Las industrias de los países también estaban siendo completamente militarizadas. Sin embargo, hubo 2 calamidades que llegaron incluso antes. La plaga de los muertos y el hambre de los vivos. Realmente es como si los 4 caballeros del Armagedón hubieran llegado. La hambruna que había anticipado llegó incluso más rápido de lo que había imaginado. Todos los países estaban recolectando alimentos militares, lo que significaba que no había alimentos disponibles en el mercado internacional. La llegada de la ola de refugiados y la pérdida de grandes cantidades de territorio humano exacerbaron aún más la propagación de la hambruna. Lo único que vale la pena celebrar es que si la ola demoníaca hubiera llegado 3 o 4 meses antes, habría sido imposible cosechar las cosechas de otoño de este año. Todos los graneros de los países no estarían llenos, lo que habría hecho que la hambruna fuera mucho más aterradora. Mientras tanto, la plaga de los muertos era un nuevo tipo de plaga anormal. A diferencia de la calamidad de los no muertos, la plaga de los muertos no crearía ninguna criatura no muerta de alto nivel. Tampoco habría líderes no muertos.
La plaga de los muertos simplemente transformaría criaturas humanoides en criaturas parecidas a zombies de bajo nivel que babearían y pondrían los ojos en blanco mientras atacaban furiosamente a todas las criaturas vivientes a su alrededor. En cuanto a por qué se llamaba zombie en lugar de ser realmente zombies, eso era porque todavía estaban vivos. De hecho, incluso fue posible usar luz sagrada pura para revertir este proceso y restaurarlos a su estado original. En este mundo donde los hechizos prohibidos estaban en todas partes, la plaga de los muertos no tendría mucho poder destructivo. Sin embargo, la plaga de los muertos no tendría mucho poder destructivo. Si la fuente no se cortaba rápidamente, una ciudad se convertiría en una ciudad fantasma, y los zombies morirían de hambre en 10 días. Ni siquiera podrían llegar a la siguiente ciudad. La plaga de los muertos no tendría tanto poder destructivo como la calamidad de los no muertos estándar. Por otro lado, no importa cómo los emperadores no muertos trataran de explicarse, y no trataron de explicarse a sí mismos, era obvio que alguien más estaba controlando la plaga de los muertos. Otra noticia anunció el final de mis vacaciones. Si es posible, no quiero escuchar el nombre a esa leyenda en absoluto, la persona en la cima del ranking de calamidad, la persona cuyo nombre ni siquiera pudo ser mencionado, no había regresado. Sí, no respondió, el hombre no respondió, debido a que estaba demasiado feliz, lo dijo 2 veces más. Frente a mí había un paquete que venía del abismo del caos. Dentro de ella había una piedra preciosa roja brillante que era tan grande como mi palma. Era deslumbrante, y si uno usaba la visión de una magia arcana para mirarlo, se cegarían instantáneamente. Derecho divino del Rey Sol, rubí, grado del artículo. Artefacto. Esta gema vino de la corona del antiguo dios Sol cuyo nombre ha sido olvidado. Contiene la comprensión y la adoración de la luz de esa civilización del Sol. Valor. No se puede calcular. PD, lo consiguió, y en el proceso, mátalo lo antes posible. No quería saber qué había dejado fuera el sistema, pero ya tenía una vaga idea. Eso fue porque junto con el paquete, también había una breve foto grupal tomada por los gnomos. En la foto, había un monstruo de boca grande y un hombre pájaro con un vestido de novia. Esto me hizo sentir que fue genial que no me invitaran a la boda. De hecho, derrotó al antiguo dios del sol, desde cierto punto de vista, no tenía nada que decirle a esa persona. En cuanto a si ese hombre pájaro era macho o hembra, o hombre o mujer, o cómo fue derrotado, preferiría no saber lo que preguntar. Discutamos primero el mensaje de esa persona. Hablar con el encantador Aloyo me hizo entender la belleza del mundo exterior. El multiverso infinito y las diversas especies son fascinantes. Lord Roland, finalmente entiendo lo que quieres decir cuando dices mi viaje es el mar de estrellas. A partir de hoy, el viaje de Beifengerault también será el mar de estrellas. Entonces, ¿no volvería? ¿Mar de estrellas? ¿Estaba planeando ir a otros aviones? No fue nada difícil para él, entonces, ¿por qué tuvo que mencionarlo específicamente? Espera, si no regresaba, ¿cómo se suponía que debía completar la misión que mi sistema me dio? Ella realmente vertería la primavera de la mujer ahogada sobre mí. No te preocupes. Consideraré esta misión completada. Estoy muy satisfecho con los resultados. Mi sistema, que había estado furioso hace un momento, ahora estaba obviamente encantado. Justo cuando estaba lleno de dudas, la diosa creadora del caos en realidad me explicó todo. Ya ha dejado esta esfera de cristal para causar estragos en otros mundos. ¿Qué? ¿Dejar la esfera de cristal? ¿Dejó directamente este universo y se fue a otro universo? ¿Cómo lo hizo? ¿Puedes hacer eso? Al principio, me quedé atónito. Entonces, no sabía si reír o llorar. Entonces, me sentí inexplicablemente feliz. Tal vez deberíamos celebrar una fiesta de celebración para celebrar que el universo finalmente está a salvo. De acuerdo. Secundado. Incluso el gato tonto estaba felizmente asintiendo con la cabeza. Parecería que la disuasión de cierta persona era demasiado asombrosa. Que así sea. No habrá una próxima vez de todos modos, sin embargo, parecía que hablé demasiado pronto, ya que el trabajador repartidor me entregó un segundo paquete. Originalmente pensé que sería el material restante clasificado por MIT, pero cuando lo abrí, encontré una carta y un mapa. Al final resultó que, había otro artículo que quería, el espejo mágico del sacrificio del Dios Supremo que podía reunir luz. Este artículo se había perdido hace mucho tiempo en la historia, pero con el poder divino de Aloyo como guía, fue posible encontrar su ubicación. Todavía estaba en el plano mortal, así que Aloyo dibujó un mapa para nosotros. ¡Ja, qué persona tan práctica!
Hay palabras en la parte posterior. Soy Beifen. Ese hombre pájaro quiere secuestrarme y llevarme al multiverso. Aunque creo que no es una mala idea ir y echar un vistazo, no tiene la intención de regresar. Es por eso que dejé atrás una coordenada dimensional. Está en el nivel 212 del abismo del caos, sin duda volveré. Vaya, mi mano resbaló. Se vertió una botella de tinta en la parte posterior del mapa junto con una pata de gato negro. Luego, asintimos y fuimos a prepararnos para la fiesta de celebración de esta noche. En realidad, como Beifen no iba a regresar, también podría ir a recoger el dinero de su recompensa. Si estás seguro de que no volverá, puedes ir a recogerlo. De lo contrario, tu reputación se arruinará. En efecto. Esto es como un héroe que da un paseo en secreto por un parque para matar el tiempo, solo para regresar y decir que todavía mató al rey demonio, y luego el rey demonio volverá en 2 días. En ese momento, perderé toda mi reputación. Esta analogía es tan sutil. La expresión del gato tonto también era bastante sutil. Pero pase lo que pase, definitivamente habría una fiesta de celebración. ¿Tienes la intención de ir a buscar ese espejo? Es mejor que robárselo a la Santa Iglesia. Entonces, ¿tienes la intención de usar esa habilidad para abrirte paso al rango de semidios? ¿Luz sagrada o hielo? Solo daré un paso a la vez. El orden no es importante. No, es muy importante. La insistencia del gato tonto era bastante incomprensible. Al instante siguiente, noté que ella estaba leyendo los dichos de Estrada que yo estaba escribiendo actualmente. Lo entendí al instante. Así que le importaba quién era el maestro más importante para mí. Deberíamos poder quedarnos en las tierras del norte por un tiempo más y cazar criaturas más elementales. Trataremos de abrirnos paso al rango de semidios antes de partir. De esa manera, estaremos mucho más seguros en el futuro. Sí. El gato tonto aceptó sin vacilar, lo que me hizo sentir misteriosamente culpable. Mi conocimiento del hielo había mejorado mucho, pero tuve que revisar repetidamente el concepto de mi espada mágica Northlands. Realmente no estaba seguro de poder hacer un gran avance a corto plazo. Parece que tendré que trabajar horas extras de nuevo. Desde cierto punto de vista, la incapacidad de Beifen para regresar en realidad me dio un regalo inesperado. Esa botella extra de Spring of the Drowned Woman ahora era mía. Ahora, era hora de que jugara una broma. Castiga el mal. Por supuesto, la otra razón principal fue que sentí que si no usaba este artículo lo antes posible, definitivamente sería el desafortunado. Hice una lista para mí de aquellos que me habían ofendido en el pasado. No me vengué de ellos, o no era apropiado para mí vengarme de ellos, pero ahora que lo pensé, el resultado fue bastante triste. Quería vengarme más de René, Arlois y mi sistema, pero no tenían miedo de la primavera de la mujer ahogada. Pero si arrojara la primavera del hombre ahogado que había preparado para Colos a René, probablemente sería una broma bastante divertida, pero Colos probablemente lloraría hasta la muerte. En realidad, puedes vengarte de la sociedad. Lo has olvidado. Eres solo una criatura ciega. Escuché una misteriosa voz de tentación junto a mi oído mientras las figuras del Tauren de acero y de Storm brillaban ante mis ojos. Si pudiera convertirlos en mujeres, esa sería una escena tan hermosa. Quería encontrar un lugar para vomitar primero. De hecho, puedo considerarlo. Caí en una profunda contemplación mientras miraba las botellas azules y rojas frente a mí. ¿Era más interesante la vaca galopante, o era Druil quien era una mujer desnuda vestida con piel de animal? ¿No usaba Druil siempre piel de animal? No era como si no hubiera visto a la mujer Druil antes, y había muchas feas por ahí. Si los convirtiera en hermosos, ¿no sería eso solo dar beneficios a los demás? Haz que Shueti y Colos vengan conmigo. Tengo algunas cosas que me gustaría discutir con ellos. Sí, diles que es una sorpresa. Cada día, la situación en Age se volvía cada vez más caótica. Los muertos vivientes, los demonios y otras especies de otros aviones nos traerían malas noticias todos los días. Mientras tanto, la Santa Iglesia se estaba volviendo cada vez más activa. Ya habían enviado sus tentáculos, los cardenales, y estaban haciendo todo lo posible para mostrar su existencia en los campos de batalla de varios países. Por supuesto, todos necesitaban atención médica gratuita y apoyo de combate, pero refuerzos que intentaban robar su propio poder militar y soberanía bajo el pretexto de proporcionar refuerzos. Sabía que esta era una promesa del dios de la luz sagrada. El cardenal que más contribuyó a la luz sagrada se convertiría en un candidato para convertirse en el próximo papa de la luz sagrada.
No solo eso, el cardenal recibiría la vida eterna en su reino divino. Aunque esto era lo suficientemente tentador como para motivar a estos viejos cardenales cobardes a actuar, a veces actuar a ciegas sería mucho peor que no hacer nada en absoluto. En la historia del juego, estos cardenales aprovecharían la reputación de la Santa Iglesia y el hecho de que la creencia de la luz sagrada era común en el plano mortal. Llevarían a sus subordinados de confianza y guardias personales a varios campos de batalla, y luego rápidamente tomarían el mando. Después de eso, harían lo que quisieran. Ya sería un milagro si la minoría que conocía sus propios límites no diera órdenes al azar. A lo sumo, robarían todos los méritos y te convertirían en el chivo expiatorio. Sin embargo, había aún más que pensaban que eran la reencarnación de los militares a pesar de que nunca habían ido a una academia militar ni leído ningún libro militar. Arrebatarían el mando justo en el momento en que llegaran y darían decisiones inconcebibles, regalando fácilmente las batallas que habían ganado. La derrota de Shizor, quien dejó su fortaleza y emboscó al ejército de muertos vivientes en el desierto. La calamidad de Amur, que lideró sus 4 escuadrones principales de caballeros y avanzó 1400 kilómetros. Entró y salió del territorio de los demonios varias veces, pero no preparó ningún refuerzo. La tragedia de Finn, quien llegó a la iglesia de la luz sagrada a abrir las puertas de la ciudad y bloquear al ejército del hombre bestia. Condenó airadamente a los malvados hombres bestia y les predicó, esperando que los hombres bestia se convirtieran a la luz sagrada. Sin embargo, los hombres bestia decapitaron a los hombres bestia y masacraron a toda la ciudad. Los nombres en la historia del juego no fueron las ubicaciones de las derrotas. En cambio, eran los nombres de los cardenales y cardenales que hicieron cosas tan tontas. Usaron otro método para lograr la eternidad, de hecho, habían dejado sus nombres en la historia. Por supuesto, los países humanos que habían pagado la matrícula a la Santa Iglesia finalmente se despojaron de todas las pretensiones de cordialidad. Como no podían rechazar abiertamente a la Santa Iglesia, solo podían encontrar excusas para evitar la interferencia de la Santa Iglesia. Comenzaron a rechazar abierta o secretamente la interferencia de la Santa Iglesia. Al final, incluso se despojaron directamente de todas las pretensiones de cordialidad y resistieron enérgicamente la interferencia de la Santa Iglesia. Los repetidos fracasos de la Santa Iglesia causaron que la reputación de la Santa Iglesia recibiera un duro golpe. Sin embargo, la dolorosa lección inicial de la Santa Iglesia fue irreversible. La situación actual ya era mucho mejor de lo que había sido en la historia del juego. La Santa Iglesia no era tan poderosa como lo había sido en el pasado. Incluso los cardenales sabían que los tiempos habían cambiado, por lo que probablemente se contendrían un poco. Esto probablemente reduciría el número de tales desastres provocados por el hombre. Así es, definitivamente todavía habría calamidades hechas por el hombre. Los cardenales que deseaban la eternidad y la posición de sumo pontífice definitivamente no estarían dispuestos a permanecer en silencio. Definitivamente harían algo. Incluso si algunos países los rechazaran, siempre habría regiones y reinos con una fuerte fe en la luz sagrada que serían aceptados. En general, la situación fue mucho mejor que en la historia del juego. La mayor diferencia fue que la facción subterránea no contraatacó, ni los humanos experimentaron crueles guerras civiles. Las bajas de la guerra elemental también estaban dentro de un rango aceptable, por lo que se podría decir que todos estaban felices. La Santa Iglesia también había perdido su autoridad suprema, que era la realidad más deliciosa de todas. Sin embargo, también hubo cosas buenas y malas. Aunque Quintia había sido eliminada, se evitó el lamentable final de la aniquilación total. Esto también rompió el ciclo de la Guerra Santa en un nivel diferente. Sin la voluntad del abismo del caos controlando el abismo del caos, era probable que el abismo del caos explotara con su poder más aterrador. Por supuesto, ya había hecho todo lo que podía. Las cosas ya se habían desarrollado mucho mejor de lo que esperaba. Este mundo no me pertenecía solo a mí. Todavía creía en la tenacidad de los humanos, elfos, hombres bestia y otras especies. Creía que serían capaces de sobrevivir a esta calamidad, incluso si no creía en ellos, no había nada que pudiera hacer. Este mundo era demasiado grande. Nadie sería capaz de ocuparse de todo cuando se enfrentara a las llamas de la guerra del mundo entero. Durante el día, molía monstruos en el campo de batalla, y por la noche, acumulaba conocimiento mágico. Aunque mi mejora era bastante obvia, todavía no podía romper mi cuello de botella. Lo que me hizo bastante feliz fue que mis viejos conocidos habían venido a visitarme. Diana, Victoria, ha pasado mucho tiempo, Momo, ha pasado mucho tiempo.
Los dos que aparecieron ante mí eran los superiores actuales de los elfos oscuros. Victoria era la sacerdotisa de más alto rango en la iglesia, y Diana era la comandante militar de más alto rango. Ambos eran viejos conocidos míos. Desde cierto punto de vista, su llegada fue natural. A medida que avanzaba la reconstrucción del imperio élfico, los elfos oscuros, como una de las 4 especies principales de elfos superiores, tendrían que expresar sus intenciones y comunicarse entre sí. En lugar de buscar a mi clon emperatriz, que estaba constantemente corriendo en círculos, sería mucho mejor buscarme a mí y al gato perezoso en mi cabeza. Si uno solo mirara sus apariencias físicas, los 3 no habrían cambiado en absoluto. Después de todo, 7 u 8 años era solo un corto período de tiempo para los elfos oscuros. Sin embargo, las auras de los 3 habían cambiado mucho. La apariencia de Victoria seguía siendo asombrosamente hermosa y radiante. Sin embargo, su gentileza anterior había desaparecido sin dejar rastro. Su expresión era tranquila, y su túnica de sacerdotisa blanca clara parecía simple y sencilla. Sin embargo, el poder divino contenido en él era increíblemente aterrador. Todavía tenía una apariencia hermosa y tranquila, y sus hermosos ojos parecían contener un poder natural. Como la verdadera gobernante de los elfos oscuros, se estaba volviendo cada vez más como una matriarca de los elfos oscuros. Diana estaba mucho más tranquila que antes. Su largo cabello estaba atado en una sola cola de caballo. Aunque era obvio que estaba feliz, no estaba demasiado emocionada. Ella solo asintió levemente cuando me vio. Su armadura negra era el modelo más simple, y la espada pesada adamantina en su espalda ni siquiera estaba encantada. Como ella era la maestra de todos los caballeros anticaballeros santos, su llegada hizo que la marea elemental en el área disminuyera naturalmente. Momo, pongámonos manos a la obra. Definitivamente no reconocía a este elfo oscuro que me estaba mirando y gritando temporada de cosecha y su Alteza René no está nada mal. También es una versión madura de sí misma. Era probable que ella hubiera cambiado lo menos de todos los elfos oscuros, tanto interna como externamente. Los últimos años no habían dejado ningún rastro en ella. Cuando los conocidos se reunían, era natural que hablaran sobre el pasado y el futuro. Aunque todos habíamos sido subordinados en el pasado, ahora estaba libre de todas las responsabilidades, por lo que no había necesidad de que actuara como un burócrata o pusiera un frente digno. Los elfos oscuros no tenían ninguna misión específica. Simplemente estaban aquí para hablar sobre el pasado y prepararse para el próximo imperio elfo. También aprendí de ellos que la situación actual en el underground era bastante buena. Bajo el control de los 4 autarcas subterráneos, cada vez más residentes subterráneos estaban migrando con éxito a las tierras del norte. Sin embargo, lo que me hizo sentir bastante impotente fue que no importaba cuánto quisieran volver a ver el sol y el océano, sin importar cuán seguros estuvieran, al menos el 70% de los residentes solicitaron regresar al metro el próximo año. El cielo da tanto miedo. Siento que voy a caer al cielo en cualquier momento. El viento da mucho miedo. Hay al menos varias docenas de especies diferentes y bestias mágicas en el aire. No me siento seguro en absoluto. Hace mucho frío. El metro es mucho más cálido. Había todo tipo de razones extrañas. Al final, ya era lo suficientemente bueno como para que solo 1 de cada 3 personas pudiera migrar al metro. A medida que más y más personas migraban, los residentes subterráneos aprendieron la verdad. El legendario Surface World no era tan hermoso como imaginaban, y su propio mundo podría no ser tan malo. El número de personas que solicitaron migrar al metro disminuyó drásticamente. Por supuesto, el otro lado de la disminución en el número de residentes subterráneos fue que a los autarcas subterráneos les estaba yendo bastante bien. La alianza subterránea, que nadie esperaba que fuera obedecida durante mucho tiempo, se convirtió en la piedra angular de la nueva generación a medida que los elfos oscuros, los humanos, los hombres bestia y los dragones se convirtieron gradualmente en uno. El comercio de minerales trajo suficientes recursos, y la Iglesia de la Ley hizo que la sociedad fuera más estable. No era un crimen comer hasta saciarse y usar la ropa. Esta tierra hirviente de personas exiliadas en realidad comenzó a enfriarse. La alianza completa de los 4 autarcas subterráneos, junto con los dragones que patrullaban constantemente en el cielo, hizo que aquellos con ambiciones salvajes refrenaran sus ambiciones. Aquellos que se atrevieron a desafiar todo el nuevo orden subterráneo eran personas groseras que se creían infalibles o idiotas que estaban ansiosos por morir.
El mundo subterráneo, que se estaba volviendo cada vez más pacífico, naturalmente se volvió cada vez más adecuado para que los nativos vivieran y trabajaran en paz. El comercio trajo grandes cantidades de bienes del mundo de la superficie, mientras que los productos especiales del mundo subterráneo podían venderse a precios altos. Permanecer en el mundo subterráneo parecía ser mucho mejor que migrar. Cuando sus propias vidas obviamente estaban mejorando, la gente no consideraría migrar. De las 4 especies subterráneas, los hombres bestia subterráneos emigraron más a las llanuras de los hombres bestia. Después de todo, su propia especie vivía allí. Debido a que los dragones eran demasiado pocos en número, todavía carecían de un sentido de existencia. Los elfos oscuros, que habían abandonado el sistema de creencias de Rose, querían vivir en paz con las otras especies e incluso vivir juntos. Aunque todavía necesitaban algo de tiempo para acostumbrarse el uno al otro, al menos, las dos especies no lucharían entre sí en el momento en que se conocieron. Por supuesto, una de las principales razones de esto fue que la sociedad de los elfos oscuros estaba abandonando gradualmente el sistema de esclavitud. Y los más ocupados y caóticos de todos eran los humanos del mundo subterráneo. Eran la facción más grande del mundo subterráneo para empezar. El mundo subterráneo, que tenía la mayor población, trajo consigo una gran población. A diferencia de las otras especies que estaban relativamente unificadas, los señores de la ciudad humana del mundo subterráneo eran similares a los señores del dominio del mundo de la superficie. Solo eran responsables ante sí mismos y ya estaban acostumbrados a vivir en el mundo subterráneo donde estaban divididos y enfeudados. Se podría decir que la autarca subterránea humana, Anne, lo tuvo más difícil. Solo mediar en los conflictos entre el mundo subterráneo y las otras ciudades subterráneas le costó mucho esfuerzo. Fruncí el ceño. Esto fue realmente difícil de manejar. Con el estado de Sulphur Mountain City, no era bueno para ella reprimir a los otros señores de la ciudad. Los señores del dominio humano estaban acostumbrados a enfrentarse entre sí, y si ella intentaba ser una dictadora, todos los demás señores del dominio se opondrían a ella. Si no fuera por el hecho de que Anne tenía un fuerte respaldo, probablemente ni siquiera podría mantener su posición. Parece que tendré que encontrar la oportunidad de echar a ese mocoso Adam del mundo subterráneo y asumir cierta responsabilidad. Probablemente ha tenido suficiente de andar afuera, y ya es hora de que terminen sus vacaciones. Roland. Estamos de vuelta. Este era realmente el caso de mencionar a alguien y ellos vendrían. Adam en realidad regresó primero, y antes de que pudiera entrar, su voz sonó. ¿Eh? ¿Qué es esta pequeña botella roja? ¿Una poción del mismo color que mi cabello? Tengo sed, ¿puedo beberlo? Espera un momento, no toques eso. Esa es la primavera de la mujer ahogada. Desde cierto punto de vista, todavía tenía conciencia. Si Adam realmente lo bebía, Marguerite y Anne no solo no me dejarían libre, solo pensar en lo impactante que sería una versión femenina de Adam era algo que no podía manejar, así que rápidamente le grité que se detuviera. La primavera de la mujer ahogada. Una poción de reemplazo de género. Sin embargo, el que estaba más emocionado no era Adam, quien apresuradamente tiró a un lado la botella. En cambio, era Victoria, quien había estado manteniendo su apariencia tranquila. Me detuve sorprendida por un momento, pero luego recordé que en el día en que Kolos y Arlois estaban juntos, Victoria probablemente había escuchado mi promesa a Kolos. Después de todo, fue Rose, el venerado gobernante de los elfos oscuros, quien lo había convertido a él en ella. Las consecuencias de intentar eliminar el castigo de Dios serían las mismas que desafiar la voluntad de los dioses. Ella en ese entonces no podría soportar las consecuencias. Además, en aquel entonces, todavía era la sacerdotisa de Rose, que era un privilegio reservado para las mujeres. En la generación de elfos oscuros donde las mujeres eran superiores a los hombres, era imposible para ella renunciar al estatus y los privilegios de ser mujer. Sin embargo, él había vivido como un hombre durante los últimos siglos, y solo había vivido como una mujer durante unos pocos años. Mentalmente, siempre se había considerado a sí mismo como un hombre. Ahora que escuchó que había una oportunidad para que recuperara su identidad masculina, estaba encantado. Su Alteza Roland, ¿es esto real? ¿Puedes convertirme de nuevo en un hombre? Es maravilloso. Victoria inmediatamente se acercó a mí. Su rostro gentil y hermoso estaba justo frente a mí, y su leve fragancia de rosa tenía un efecto hipnótico. Este tipo era aún más difícil de tratar que antes. Detrás de ella, su hermana mayor me miraba con una expresión suplicante, como si estuviera esperando que le diera una respuesta afirmativa.
Esto no será fácil, de hecho, fue difícil rechazar la súplica de un viejo subordinado. Sin embargo, ya le había prometido a Kolos, y ella ya debería haber llegado. Por eso puse la poción sobre la mesa. Aunque Victoria también era bastante lamentable, ya que le había prometido antes, esta es la primavera de la mujer ahogada. Solo puede convertir a los hombres en mujeres. La primavera del hombre ahogado puede convertir a las mujeres en hombres. Su Alteza Roland, escuché que encontró la primavera del hombre ahogado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En este momento, el que se apresuró a entrar con una sonrisa extremadamente alegre, ¿no es Kolos quien acaba de llegar? Su alegría hizo que su sonrisa de flor fuera aún más radiante. En el momento en que entró el elfo salvaje, ella continuamente se rió de mí. Yo, me froté la cabeza impotente. Tal vez esto fue el destino. Sistema, realmente no querías engañarme a propósito, ¿verdad? No. Lo has olvidado. Hay pocos en este mundo cuyo valor de suerte es menor que el tuyo. ¿Crees que solo porque su suerte es menor que la tuya, el destino les permitirá eliminar fácilmente la maldición? No te preocupes, son ellos dos los que están condenados, al menos por ahora. Kolos estaba encantado de ver que Victoria estaba aquí. Los dos compartían el mismo destino y tenían una buena relación personal. A menudo se escribían y hablaban de muchos asuntos privados. Por supuesto, estaba feliz de ver a su hermana aquí sin ningún arreglo previo. Luego notó que su hermana la miraba con expresiones hostiles. La cara de la elfa salvaje palideció instantáneamente. Se dio cuenta de que la razón por la que los dos tenían una relación tan buena era porque compartían el mismo destino. Y ahora, el único antídoto estaba justo frente a ella. Incluso si somos hermanas, esto es lo único a lo que no puedo renunciar. Así es, hermana Kolos. Tengamos una competencia justa. Me sentí bastante incómodo al escuchar la palabra competencia justa salir de la boca de un elfo oscuro. Pero pronto, pude entender lo que los elfos oscuros querían decir con competencia justa. Su Alteza Roland, 200,000 monedas de oro, 10,000 puntos de justicia y 30 bellezas de varias especies. Tenga la seguridad de que esto es toda mi propiedad personal. Es completamente legal. Si tiene alguna solicitud especial, por favor hágamelo saber. No será solo dinero. No importa si son los hombres bestia de las llanuras heladas del norte o los pescadores de la costa, los satisfaré a todos. Muy bien, fue bastante justo de mi parte sobornarme directamente. Mientras tanto, Kolos abrió mucho la boca con una expresión de incredulidad. Al final, no pudo decir nada y solo pudo mirarme con una expresión de ganas de llorar. Victoria era la verdadera líder de los elfos oscuros. La sociedad de los elfos oscuros no solo tenía un sistema de esclavitud, sino que también tenía una teocracia y un sistema de propiedad privada. Desde cierto punto de vista, toda la sociedad de los elfos oscuros estaba bajo su control. En comparación con su riqueza, el magro salario de Kolos no era nada en absoluto. Además, esta poción era de mi propiedad personal. Era natural para mí hacer lo que quisiera con él. Kolos parecía haber notado la diferencia de riqueza entre nosotros. Tenía una expresión de desesperación mientras las lágrimas fluían silenciosamente de sus ojos. Mientras tanto, Victoria me miraba de buen humor mientras seguía subiendo el precio. Sacudí la cabeza. Esto se estaba convirtiendo en una farsa. Tenía que decir algo. Le prometí a Kolos antes. Aunque fue solo una promesa verbal, no tengo la costumbre de retractarme de las promesas. Soy Arlois, Amelia, Eliza y los oponentes que arruinaste en el pasado. ¿Estás seguro de que lo que acabas de decir es convincente? No me pongas las cosas difíciles. Por lo menos, tengo una buena reputación a sus ojos. ¿Una belleza no se mueve? ¿Cuándo has sido capaz de resistir la tentación del dinero? ¿No has sido tan pobre recientemente que incluso estás escribiendo pagarés para comida? HMPH, me estás menospreciando demasiado. Bien, entonces, deja de reírte de mí a través de nuestra conexión del alma. Admito que estoy un poco conmovido. Si ella lo hubiera discutido en secreto conmigo, podría haberlo considerado. Pero si estuviera de acuerdo tan abiertamente, ¿no me etiquetarían como codicioso y lujurioso? La sociedad humana no es la sociedad de los elfos oscuros. Si tengo una mala reputación, será bastante problemático hacer muchas cosas. Saqué la poción roja y estaba a punto de entregársela directamente a Kolos, que lloraba lágrimas de alegría. La cara de Victoria palideció instantáneamente, pero no pudo hacer nada. Pero en este momento, Diana se acercó. Se arrodilló sobre una rodilla y levantó la cabeza para rogarme.
Su Alteza Roland, solo tengo este hermano menor. Te lo ruego, estoy dispuesto a pagar cualquier cosa a cambio de tu generosidad. Por favor, dale a mi hermano menor la oportunidad de ser un hombre por consideración a todo el arduo trabajo que he hecho por ti durante tantos años. ¿Tú qué quiso decir con pedirme que le diera la oportunidad de ser un hombre? Si se corriera la voz, ¿no pensaría la gente que yo era un pervertido que codiciaba a los hombres? Los guardias de afuera ya nos estaban mirando en secreto. ¿Van a ser todos infelices hasta que arruinen mi reputación? Me enojé aún más, pero realmente no pude reprender a este caballero que siempre había sido tan leal conmigo. Victoria parecía haber descubierto que yo era susceptible a la persuasión pero no a la coerción, por lo que inmediatamente se arrodilló también. Incluso fue un paso más allá y abrazó mi pierna derecha mientras gemía en voz alta. Su Alteza, soy tan lamentable, verdaderamente lamentable. Nadie puede entender mi dolor durante tantos años. Bajo la mirada de Victoria, Diana todavía era incapaz de abrazar el muslo de Victoria. Pero cuando Momo vio esta situación, se abalanzó sobre Diana como un pájaro. No solo abrazó el muslo izquierdo de Victoria, sino que también frotó su cabeza contra el muslo de Victoria y murmuró algunas palabras extrañas. ¡Qué toque tan increíble! Tocar, tocar, pellizcar, lamer, señorita. ¿Qué pasó con tu honor como caballero? Incluso si no tienes ningún resultado final, al menos deberías tener algo de integridad moral. No, babe. No mostraría ninguna misericordia a Momo en absoluto. Sin vacilar, pateé con mi pie izquierdo, pero no pude apartar la pierna. En cambio, ella siguió frotándose contra mí. Cuando llegué a un punto crítico, sentí un escalofrío subir por mi espalda desde los talones hasta la columna vertebral. Respiré hondo y sonreí. Momo me vio sonreír y me devolvió la sonrisa. Luego, se congeló. Mi pierna izquierda y la de Momo estaban congeladas juntas, pero ya era mucho más cómoda que antes. Silenciosamente saqué mi pierna derecha de las garras de Victoria y cojé hacia una silla antes de sentarme en silencio. Zarpazo. Zarpazo. El sonido de mi caballero elfo oscuro de hielo chocando contra el suelo resonó en la distancia. Momo todavía se reía tontamente dentro del hielo. Todos querían reír pero no se atrevieron. Aunque tener un bloque de hielo y un caballero elfo oscuro en mi pierna era bastante vergonzoso, mi ira todavía me hacía parecer bastante digno frente a mis antiguos subordinados. ¿Dónde está ese mocoso Shueti? ¿No le dije que viniera? Kolos se secó las lágrimas y sacudió la cabeza. Él vino. Escuchó sobre la primavera del hombre ahogado y dijo que quería ir al volcán para sumergirse en las aguas termales. Dijo que volvería a ver a su Alteza después de un tiempo. Ese bastardo astuto. Claramente es un toro, pero ¿por qué es tan astuto? Parecería que la primavera del hombre ahogado ya había alertado a Shueti, por lo que envió a Kolos a explorar por delante. Esto iba a ser bastante problemático. Pero en este momento, no tenía tiempo para preocuparme por el toro. A pesar de que fue claramente su desgracia, ¿por qué de repente se convirtió en mi desgracia? ¿Qué hice para merecer esto? Ambos tienen suerte súper negativa. No estás mejor. La desgracia solo convocará aún más desgracia. Como están juntos, es natural que todos a su alrededor sufran desgracias. Eres solo una víctima inocente. Me sentí bastante impotente ya que seguía sintiendo que las dos botellas en mis manos eran papas calientes. Realmente no me importaba nada más. No me importaría demasiado lo que pensaran Victoria y Momo. Sin embargo, Diana no solo era una persona honesta, sino que realmente lo había dado todo por mi carrera y me ayudó a ganar mucha fama. Esta era la primera vez que me rogaba, e incluso estaba dispuesta a renunciar a todo lo que tenía. Si me negaba, mis otros subordinados no solo se sentirían amargamente decepcionados, sino que también me sentiría bastante mal por eso. Esto era lo que significaba cuando era fácil intimidar a las personas inteligentes. Sin embargo, si quisieras intimidar a las personas honestas, primero tendrías que pasar por ti mismo. Ustedes pueden discutirlo entre ustedes. Dime el resultado final. Al final, solo pude jugar la pelota. Pero pronto, me arrepentí de mi decisión de detenerme por tiempo. Esa misma noche, un elfo oscuro se coló en mi habitación. No solo eso, ella era la elfa oscura más hermosa de toda la sociedad de elfos oscuros. Mi querido príncipe Roland, por eso, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que es más preciado para mí. Sé que tienes altos estándares, pero yo, la reina de la oscuridad de los elfos oscuros, soy el mejor tributo a mi especie. Puedo satisfacer todos tus deseos. La joven tembló cuando se quitó la ropa.
En el momento en que reveló sus fragantes hombros, la pateé con una expresión incómoda. No me interesan los hombres. Incluso si soy mentalmente hombre. No soy gay. Y luego, la noche siguiente, llegó Diana, hice todo lo posible para persuadir a la mujer caballero que tenía una expresión de resolución para que se sacrificara, pero no pude convencerla de que se fuera. Era como un árbol antiguo que había echado raíces allí. Ella era la caballero antisanta más fuerte del mundo entero. Incluso yo no tenía forma de tratar con ella. Pero afortunadamente, ella era una persona honesta. Era difícil de convencer pero fácil de engañar. Al final, hablamos sobre el espíritu de la ley y la fe del caballero durante toda una noche, haciéndola olvidar con éxito la misión que su hermano menor le había dado. Finalmente, bostezó y salió de mi habitación bajo las miradas ambiguas de todos. Al tercer día, solo estaba medio dormido cuando me despertó un grito afuera de mi puerta. Vi que Momo había activado una trampa de rayos, así que hice que Arlois lanzara una barrera insonorizada en la puerta antes de darme la vuelta y seguir durmiendo. Incluso tuve un buen sueño. Sin embargo, el resultado fue el más aterrador. Se dijo que Momo gritó durante la mitad de la noche. Estuvo gritando durante la primera mitad de la noche, pero se volvió bastante extraña en la segunda mitad. Durante la cena, incluso dijo emocionada que había despertado un nuevo interés, e incluso estaba babeando mientras hablaba. Incluso habló sobre la sensación de los muslos de Su Alteza Roland. Mi reputación estaba completamente arruinada. Otro resultado de que mi reputación se arruinara fue que en la cuarta noche, Croce, que temblaba incontrolablemente, entró con un delgado velo blanco, con la esperanza de compensar lo que había sucedido, y luego, pasé la mitad de la noche explicándole todo a Croce y consolándola ya que no podía dejar de llorar. Cuando finalmente se calmó, la envié, y entonces, los guardias me vieron cargando un colos llorando. A pesar de que no había hecho nada, en ese momento, realmente tuve la necesidad de matarlos para silenciarlos. El segundo día, bien entonces, ahora era el rumoreado cazador de elfos, fui realmente agraviado. La infalible ley de la suerte de Roland establecía que cuando dos individuos desafortunados estaban juntos, pronto aparecería un tercer individuo desafortunado. Para no convertirme en el tercer individuo desafortunado, elegí la forma más sabia de lidiar con esta situación. He dejado la poción aquí. Ustedes pueden decidir quién lo necesita. Voy a salir a dar un paseo. Así es, me escapé. Nunca me había escapado antes, pero esta vez, tenía mucho miedo. Me escapé, no solo porque tenía miedo de los elementalistas de fuego y los rumores cada vez más exagerados, sino también por mi propia ley personal de suerte. Si me acercaba demasiado, la persona más desafortunada probablemente sería yo. Y si tuve demasiada mala suerte esta vez, de hecho, estaría muy feliz de ver a Kolos y Victoria divertirse, pero sería una tragedia si yo personalmente lo hiciera. En cuanto a la princesa Peach, René seguiría siendo el chivo expiatorio. Si me escapo, al menos la poción no me salpicará si alguien más tiene mala suerte. TSK, está bien siempre y cuando no sea el desafortunado. Incluso podré reírme de ellos. Parecía que habíamos llegado a un entendimiento mutuo. No importa cómo se desarrollaran las cosas, Victoria y Kolos tendrían una probabilidad increíblemente baja de tener éxito. Sin vacilar, entré en el plano elemental de fuego. No sería tan desafortunado si fuera otro avión. También necesitaba tiempo para pulir mis técnicas de combate para poder abrirme paso lo antes posible. Cuchilla de separación. Extendí la mano y respiré hondo. Lo que soplé fueron innumerables fragmentos de cuchillas de hielo. Interminables cuchillas de hielo devoraron todo lo que tenía delante. Cualquier criatura que caminara demasiado lentamente, sin importar si era un gigante de lava o un elemental de fuego, sería cortada en pedazos por estas cuchillas de hielo. Mientras tanto, los lagartos de fuego de repente salieron del mar de lava frente a mí. Debido a su sociedad militarizada, los lagartos de fuego estaban armados con lanzas o escudos. Había más de 30 de ellos en una formación de emboscada esperando a su presa. Este era en realidad un ejército pequeño. Doble tornado. Con un movimiento repentino de mi mano, se activó el modelo de hechizo que había preparado de antemano. Conmigo como núcleo, dos tornados de hielo chocaron entre sí y se desgarraron entre sí. Cada criatura viviente dentro de un radio de 30 metros del tornado fue golpeada y congelada por los tornados de hielo. El frío extremo de la tormenta de nieve convirtió instantáneamente a los lagartos de fuego en hielo de lagarto. Las llamas en sus cabezas y espaldas se extinguieron, lo que significaba que estas criaturas mitad elementales, mitad físicas habían muerto.
Todavía había algunos lagartos rey del fuego de alto nivel que luchaban a las puertas de la muerte en el frío. Fis. Antes de que pudieran gritar pidiendo refuerzos, flechas de hielo atravesaron sus frentes, llevándose lo último de sus vidas. Con un movimiento de mi mano, el arco de hielo y la flecha se desvanecieron en el aire. Ahora, no quedaba nada a mi alrededor. Ya había limpiado las papas fritas pequeñas, pero la piscina de magma frente a mí todavía burbujeaba y emitía un aura ardiente. Ese fue probablemente el plano elemental de fuego. Este nodo espacial todavía estaba convocando criaturas de fuego. Se necesitaría mucho tiempo y esfuerzo para disipar el nodo espacial de un plano tan elemental utilizando magia espacial convencional. Sin embargo, sabía que había otra forma de disipar la puerta elemental que no fuera usar la llave. Juicio del glaciar. Sobre mi cabeza había un martillo de batalla de hielo. Seguía creciendo más y más, y cuando finalmente cubrió completamente mi cabeza, directamente lo dejé descender. El enorme glaciar chocó con la lava, y el vapor hirviendo estaba por todas partes. Los elementos de hielo y fuego chocaron entre sí. Cuando todo se calmó, la piscina de lava también se había convertido en un estanque. La temperatura circundante comenzó a disminuir rápidamente. Este nodo del plano elemental de fuego ya había sido sellado. No importa cómo funcionara, definitivamente estaba apoyado por el elemento fuego. En ese caso, todo lo que tenía que hacer era usar el elemento hielo, que contrarrestaba el elemento fuego. Por supuesto, la extinción del elemento fuego aquí no tendría ningún efecto sustancial. Todo el plano elemental de fuego ya estaba conectado al plano mortal, y había cientos y miles de otros nodos todavía en funcionamiento. Desde que comencé a limpiar este nodo elemental, había estado usando magia de hielo desde el principio. La solución final también fue la forma de pensar de un mago estándar. Desde cierto punto de vista, el método de enseñanza de alimentación forzada de Arlois había sido efectivo. Su clasificación funcional era de hecho de mi agrado. Con su ayuda, mi magia de hielo finalmente fue estandarizada y sistemática. La espada de la separación está lanzando cuchillas de hielo, y el juicio del glaciar está creando una bola de hielo para aplastar. ¿Realmente tengo que decir estos nombres? Es tan chunibyo y tan vergonzoso. Por supuesto. Los nombres de hechizos no son solo una autosugerencia del lanzador de hechizos para aumentar la modularidad del efecto de lanzamiento de hechizos. También son el símbolo de tu habilidad sistemática de lanzamiento de hechizos. Si tu lista de hechizos está llena de todo tipo de hechizos sin nombre, ¿cómo se supone que debes combinarlos y crear un hechizo importante? Ni siquiera menciones ese hechizo desordenado de Iceaeon. Eso no es magia en absoluto. Con la ayuda de Arlois, mi magia de hielo mejoró a pasos agigantados. Sin embargo, el mayor cambio fue el cambio en mi estilo de combate. La división entre la magia de hielo y la magia de nieve me permitió entender mi propio sistema de poder. Desde el principio, ya que era un experto en artes marciales, debería haber caminado por el camino de la magia de hielo, que era más adecuado para las artes marciales mágicas. La idea central de la magia de hielo era crear todo tipo de armas de hielo que pudieran usarse para matar enemigos. Lanzas de hielo, flechas de hielo, espadas de hielo, escudos de hielo, martillos de hielo, etc. También estaba acostumbrado a usar estas armas en la batalla para matar enemigos. Mis espadas de hielo, que tenían varias docenas de metros de largo, eran mucho más cómodas de usar que mis palillos de dientes. La única parte a la que todavía no podía acostumbrarme eran los nombres bastante vergonzosos que Arlois me había dado. En comparación con los magos de hielo ordinarios, sus modelos de hechizos mágicos de hielo eran rígidos y carecían de flexibilidad. Eran mucho menos flexibles que yo. Cuando los usé, era como si hubiera un gigante detrás de mí blandiendo un arma de hielo para mostrar sus artes marciales. Mientras tanto, los magos de hielo simplemente lanzaban modelos de hechizos simples y crudos. No parecía una gran diferencia, pero en el campo de batalla, la diferencia era bastante obvia. Era como la diferencia entre un profesional veterano y un plebeyo novato. Y comparado con mi yo pasado, olvídalo, no hablemos de eso. En aquel entonces, ni siquiera podía compararme con los magos de hielo ordinarios. En cuanto al tipo ambiental de magia de hielo que usaba principalmente bajas temperaturas para matar enemigos, solo había dominado los modelos de hechizos para tornado de hielo, avalancha, tormenta de granizo y otras calamidades comunes de hielo y nieve. Parte de esto fue para aumentar mi fuerza de combate, pero lo más importante, fue por el bien de hacer preparativos para subir de nivel. Quizás esta fue la diferencia entre aquellos que fueron entrenados en magia y aquellos que no lo hicieron.
La diferencia no parecía tan grande, pero cuanto más progresaba, mayor era la diferencia en el rendimiento en el campo de batalla. En los últimos días, aunque no había habido ninguna diferencia fundamental en mi poder mágico, el yo actual confiaba en que podría derrotar a 10 de los pasados si solo miraba la magia de hielo. En el pasado, mi habilidad para usar magia había sido demasiado cruda. Mi método de reunir elementos mágicos y luego arrojarlos naturalmente causó que se desperdiciara más de la mitad de mi poder mágico. Mi crudo método de ataque hizo aún más difícil que estas espadas de hielo atacaran directamente. Ahora que tenía una base sólida, subir de nivel ya no parecía tan descabellado. La espada mágica de Northlands fue la más singular de mis 4 espadas mágicas. La magia de hielo era el más débil de mis 4 poderes elementales, y el diseño de la espada mágica de Northlands también era el más simple. De hecho, ni siquiera requería demasiados materiales. Como es la encarnación de la espada mágica de hielo de las tierras del norte, solo necesito el hielo y la nieve interminables de las tierras del norte. Admito que estaba tratando de ahorrar algo de tiempo, pero desde el punto de vista del diseño, este material aparentemente barato era el más adecuado. Esta vez, es una tormenta de nieve, extendí mi mano, haciendo que innumerables copos de nieve descendieran. Una suave tormenta de nieve cubrió toda la tierra. Los interminables copos de nieve parecían hermosos, pero en realidad eran increíblemente fatales. Todas las criaturas de fuego dentro del rango de la tormenta de nieve se vieron afectadas por la baja temperatura y gradualmente perdieron su fuerza vital más básica. Mientras tanto, un gran garrote hecho de cristales de hielo apareció en mi mano. Así es, este era un gran club de cristal de hielo que tenía más de 2 metros de largo. A juzgar por el modelo, era obvio que los ogros lo usarían. En el momento en que apareció, casi me aplastó Clan. Sin embargo, bajo el feroz impacto, aparecieron grietas en todo el cuerpo del gigante de lava. Tembló y colapsó, volviendo a su fuente elemental. Este ya era el tercer señor elemental de hielo que había cazado. Desde cierto punto de vista, esta arma de hielo clasificada como mito era básicamente el enemigo natural de las criaturas elementales de fuego. De repente, la nieve se detuvo. Luego, una capa de escarcha blanca apareció en el suelo, cubriendo toda la vida mientras el agua se congelaba en hielo. La vida llegó rápidamente a su fin. Muro de fuego. Afortunadamente, el gato tonto en la parte superior de mi cabeza reaccionó lo suficientemente rápido. Al instante encendió un muro de fuego que disipó la escarcha, permitiéndonos sobrevivir. Mientras tanto, el garrote de cristal de hielo de ogro en mi mano se transformó en una espada corta que tenía menos de medio metro de largo. El cristal de hielo era transparente, y parecía haber algo escondido dentro de él. Tras una inspección más cercana, descubrí que había grietas en el cristal de hielo. Las grietas continuaron expandiéndose hasta que toda la hoja de hielo se hizo añicos por completo. Clan. Este fue el sonido de un espejo rompiéndose. Todo el hielo y la nieve del mundo desaparecieron con este sonido cuando todo volvió a la tierra abrasadora del fuego. ¿Cuántas veces se ha transformado? La 4ª vez. ¿Como máximo 4 veces? Todavía está lejos de completarse. Además, ¿no puede encontrar un patrón para los desastres naturales? ¿No dije ya que los desastres naturales de las tierras del norte no tienen ningún patrón? Si no hay un patrón del que hablar, ¿cuál es tu ventaja? ¿Ser asesinado por tu propia arma es algo de lo que presumir? No, estoy seguro de que puedo sobrevivir a mis oponentes en Northern Reach Natural Calamity. Eloisa abrió la boca, pero al final, dejó de predicar. La espada mágica Northland siempre había sido un método automático para invocar Calamity Armageddon para empezar. Con la ayuda de Arlois, los detalles de la espada Northlands habían sido mejorados. Sin embargo, el concepto de diseño fundamental no había cambiado en absoluto. Los efectos especiales de esta espada se dividieron en 2 partes. La primera parte fue crear aleatoriamente un entorno de desastre natural en las tierras del norte, transformando a la fuerza el entorno en un campo de batalla polar. Este era mi dominio personal en el que era más competente. En cierto modo, desde el punto de vista del diseño, esta espada mágica fue el mejor reemplazo para mi Soul World. Icean Snow Calamity cambiaría con el tiempo. Cada vez que cambiaba, el maná original de hielo y nieve se extraía y reutilizaba, duplicando el poder del maná original de hielo y nieve. Resultados teóricos de la conservación. La otra razón fue probablemente el único privilegio especial que tuve en esta región, que fue crear al azar un arma de hielo y nieve para mí. El nivel de poder del arma de hielo y nieve probablemente estaba por encima del de un arma ordinaria clasificada como MIT.
La única forma de cerrar este lugar era destruir el arma de cristal de hielo que era el núcleo del desastre natural. No importa si era yo o el enemigo, esta era la única salida. El efecto especial de esta espada mágica es crear un ambiente que sea ventajoso para mí luchar hasta la muerte. Simplemente hablando, esto era como una arena de hielo y nieve. Si el enemigo no quería morir a la interminable calamidad de hielo y nieve, tendrían que tratar de matarme y destruir mi arma. De lo contrario, tarde o temprano morirían a la calamidad de hielo y nieve cada vez más fuerte. Y con la calamidad de hielo y nieve, ¿cuánta fuerza de combate podría mantener el enemigo? Esto, naturalmente, aumentaría enormemente mis posibilidades de victoria. Esta espada mágica era la función principal de mi mundo del alma. Es muy raro ver un arma clasificada como mito que sea capaz de dañarse a sí misma. Todos son iguales ante la calamidad de hielo y nieve. Si uno no tiene esta resolución, su poder se reducirá considerablemente. Soul Worlds también siguió las reglas más básicas. Cuanto más privilegiado fuera un mundo del alma, más débil sería. Esto significaba que el creador del mundo del alma carecía de autoconocimiento y confianza en sí mismo. Los mundos del alma que eran iguales tanto al enemigo como a mí normalmente serían más fuertes. Esta espada mágica todavía estaba incompleta. Actualmente, solo podía convocar 3 tipos de calamidades de hielo y nieve: ventisca, escarcha y granizada. No solo eso, solo podía cambiar las calamidades de hielo y nieve 4 veces como máximo antes de que colapsaran. Todavía estaba lejos de ser una espada mágica completa. Anteriormente, había intentado pintar y esculpir hielo para profundizar mi impresión de la calamidad de hielo y nieve para poder replicarla en mi mundo del alma. La calamidad de hielo y nieve fue las tierras del norte para empezar. Solo usando el hielo y la nieve de las tierras del norte como pintura, mi pintura al óleo sería más realista y tendría más poder de ataque. El sistema de magia de hielo de Arlois aumentó enormemente mi velocidad de construcción. Después de combinar la magia de hielo con la magia de hielo, las armas de hielo y nieve que creé serían mucho más poderosas. Aunque todavía usaría a menudo armas cómicas como palos y martillos de juguete, seguirían siendo bastante poderosos. El reino de la calamidad de hielo y nieve combinado con la teoría de circulación de energía de baja temperatura de la conservación se acumularía gradualmente y aumentaría el poder de ataque de la calamidad de hielo y nieve. El reino de la calamidad de hielo y nieve era tan poderoso que incluso a mí me resultó difícil soportarlo. ¿Cuánto tiempo puedes durar si haces todo lo posible? A juzgar por la situación actual, colapsará en menos de media hora. Eso no es lo que estoy preguntando. Te pregunto cuánto tiempo estás seguro de que puedes sobrevivir en el reino de la calamidad de hielo y nieve después de que se complete tu espada mágica. Ya has visto la parte más fatal del reino de la calamidad de hielo y nieve. El poder de la calamidad de hielo y nieve es como una bola de nieve rodante, y la baja temperatura constante será fatal para mí. Si puedo mantener este nivel de poder, definitivamente moriré en 5 horas si me encuentro con los tipos más fatales de calamidad de hielo y nieve al principio, incluso es posible que muera instantáneamente. ¡Qué gran arma suicida! No lo negaré, pero haré todo lo posible para sobrevivir más tiempo que el reino de calamidad de hielo y nieve de las tierras del norte. Después de todo, no hay nadie más experimentado que yo cuando se trata de lidiar con el reino de calamidades de hielo y nieve de Northlands. De acuerdo con mi teoría de diseño, necesitaría crear al menos 10 tipos diferentes de reino de calamidad de hielo y nieve, así como solidificar y aumentar el poder de mis armas de hielo. Todo esto requeriría tiempo y magia de hielo. Esta era también la razón por la cual los señores elementales del fuego habían tenido tan mala suerte recientemente. El botín de guerra de los señores elementales del fuego se había convertido en alimento para mi espada mágica Northlands, que devoró poco a poco. Pero a juzgar por la situación actual, aún tomaría algún tiempo antes de que pudiera abrirse paso por completo. Eso ya es bastante rápido. Fácilmente te abriste paso hacia semidios. ¿Fácilmente? Muy bien, no me mires. Sé que en comparación con ti, un rango de mito de 10,000 años de antigüedad, abrirse paso a semidios es mucho más fácil. Bien, Arlois, ¿has terminado de diseñar tu arma clasificada como mit? Adivina. Sacudí la cabeza y renuncié a este juego de adivinanza sin sentido. Arlois había acumulado demasiado, y no tenía idea de cuáles serían sus elecciones. Había descansado lo suficiente y recogido hielo en mi mano. Una nueva calamidad de hielo y nieve estaba a punto de descender, haciendo temblar todo el suelo. Esta vez, estaba desafiando una avalancha. Pequeño insecto, las DRT ha encontrado.
¿De verdad te atreviste a matar al hermano del señor elemental del fuego? Eres carne muerta. Un gigante de lava salió del suelo, transformando todo el suelo en un charco de lava. El hielo y el fuego chocaron una vez más. Muy bien, parecería que las calamidades de hielo y nieve que creé no fueron las primeras en llegar. Ya no había necesidad de buscar al señor elemental del fuego. Él había venido a mí por su propia voluntad. Durante el año nuevo, viajé hacia el sur, disfrutando del calor de la primavera y las flores florecientes. Esa sería la verdad si tuviera que golpearme el cerebro. Cada vez que iba a una nueva área, descubría que había una guerra en curso o que se estaban preparando para la guerra. O bien estarían reuniendo sus ejércitos para la defensa, o ya habían enviado todas sus fuerzas. Un nuevo año después de la erupción de la ola demoníaca llegó la noticia de que el mundo entero estaba envuelto en las llamas de la guerra. Invasiones dimensionales a gran escala estaban sucediendo, y los señores demonio habían terminado de reunirse. Todas las fuentes de noticias eran sobre la guerra, y la Santa Iglesia estaba agotada. Sin embargo, estaba de vacaciones, sí, de hecho había buscado por todas partes rastros de Caruenz, pero no pude encontrar mejores pistas. No importa si era el gremio de ladrones, el gremio de aventureros o incluso las hadas que estaban en todas partes, no pudieron proporcionarme la información más directa. Incluso traté de hacer un trato con los cultistas oscuros. Se comunicaron con los señores demonio y dioses malvados, pero todo lo que aprendí fue que Caruenz y sus ayudantes de confianza habían desaparecido misteriosamente. Como viajaba con mi cuñada, no era tan libre como antes. Por lo menos, tuve que preparar un carruaje cómodo para la mujer embarazada. Por supuesto, su apariencia física no era tan obvia y no afectaba sus movimientos. Incluso insistió en montar su propio caballo, pero al final, logré hacerla acostarse en el carruaje. En una noche sin luna, logré mi objetivo y la diseccioné. Al menos, ella no descubrió nada a la mañana siguiente, así que fijamos que esto nunca sucedió. Su línea de sangre era normal y la pequeña cantidad de poder divino era insignificante. Su cuerpo físico era normal, y su fuerza muscular y órganos internos eran aceptables. Su estado reproductivo era bueno y su feto era normal. Se esperaba que diera luz en 9 meses, como ya la había diseccionado, también podría hacer un examen. Yo era mucho más hábil que esos médicos. Su alma, actualmente, no había encontrado nada especial en ella. Si quisiera diseccionarla y examinarla más a fondo, sería bastante difícil restaurarla. Por ahora, mi conclusión final fue que ella no era más que una línea de sangre divina ordinaria. Ella no era más que alguien con gran fuerza de voluntad, algo de talento, coraje y buena suerte. Ella era completamente diferente a esos genios que fueron bendecidos por los cielos y tenían todo de acuerdo con sus deseos. En cuanto a su reencarnación como dios o demonio, no descubrí ninguna otra divinidad del alma aparte de Sylvan. Ella era una descendiente bastante única de una línea de sangre divina. Si tuviera que forzarme, ella es solo una persona trabajadora común. Realmente cometí un error esta vez. Como no tenía confianza en restaurarla después de diseccionarla, solo podía cargarla impotente. Sin embargo, después de pasar algún tiempo con ella, mi impresión de ella había mejorado mucho. Al principio, pensé que esta chica era otra chica tonta que había sido engañada por Caruenz. Tenía pechos grandes y no tenía cerebro. Tenía algo de fuerza, pero le faltaban ecualizador y coeficiente intelectual. Sin embargo, gradualmente usó sus palabras y acciones para remodelar mi impresión de ella. Personalmente creo que el verdadero valor de la existencia de un dios es guiar a las personas a hacer el bien. Por lo menos, en comparación con la predicación moral vacía, la preocupación final de los nobles de no tener reinos divinos dispuestos a aceptarlos después de la muerte siempre será el límite moral más bajo. Como santa, su comprensión de la religión era rara. Tal vez has entendido mal las enseñanzas del rayo y las espadas. Nuestro Señor ascendió a la divinidad con su habilidad con la espada. Era un espadachín puro. Siempre nos había enseñado a trabajar duro en la cultivación, a ser autosuficientes y a usar un cuerpo sano para llevar un alma sana. Wow, él es realmente una persona religiosa, en realidad me predica. He leído tus obras. Muchos de sus puntos de vista me han conmovido profundamente. Te conozco desde hace mucho tiempo y siempre he querido conocerte. No esperaba que cuando realmente nos conociéramos, sería así. Leona se frotó suavemente el estómago con una expresión triste. Sin embargo, estaba dudando. ¿No vas a preguntarle a tu fan qué libro está leyendo cuando la conozcas? Eso da demasiado miedo. No me atrevo a preguntar. Me quedé sin palabras por el comentario de Arlois.
Había escrito demasiadas cosas al azar, así que no me atreví a preguntar. Hubiera estado bien si hubiera sido un libro normal sobre la religión pura de la luz sagrada, el Hades o el poder del juicio. Hubiera estado bien si hubiera sido un libro de referencia sobre ladrones de oro. Sin embargo, si hubiera sido una historia de 1800 sobre caballería o espadachín, recordé ese harén centrado en las mujeres que había escrito para estafar a las regalías, así como al protagonista masculino que tenía todo tipo de aventuras milagrosas y encuentros románticos. Decidí dejar que esas historias fueran enterradas en mi oscura historia. No solo eso, ella tenía sus propias opiniones sobre el ejército y la política. Incluso podría hablar sobre la situación en Edge. Eso fue bastante impresionante. Esto no era como la Tierra, donde la información era abundante. Tenía que recopilar información activamente. Ser capaz de hablar casualmente sobre tales cosas significaba que les estaba prestando atención. Fue realmente difícil para ella poder hacer esto bajo las restricciones duales de ser una persona religiosa y una mujer. Por eso tenía curiosidad por saber cómo había sido conquistada por Caruenz en solo un corto mes. No me digas que te enamoraste a primera vista. Eres solo un viejo zorro astuto. ¿Por qué pretendes ser puro? Ya estás en el nivel de gran maestro. Después de varias décadas de experiencia, he visto todo tipo de hombres. He visto muchos playboys con lenguas plateadas. Esgrima. Mis insinuaciones solo resultaron en tal respuesta. La experiencia personal de mi maestro dice que la espada es como la persona. El manejo de la espada viene del corazón. La espada es recta, y el corazón es recto, y entonces, más o menos entendí. Ella era otra persona que había sido estafada por su padre, su padre la esdió. Era suficiente escuchar tal sopa de pollo de por vida. No tenía sentido decir cosas como la espada es como la persona o las palabras son como la persona. ¿No fue Kinui el creador del famoso estilo de calígrafo Song? ¿No podrían esos bastardos que cometieron asesinatos e incendios provocados convertirse en santos de la espada? Leona se molestó bastante cuando vio que no me importaba en absoluto. Me obligó a pelear con ella. Originalmente, solo estaba jugando, pero descubrí que el manejo de la espada de mi oponente era realmente excelente. Ella había sido una santa de la espada durante al menos 7 u 8 años. Y así, también me volví un poco más serio. Al considerar la condición actual de Leona, sería demasiado usar la fuerza física para intimidarla. Solo mostré su habilidad con la espada pura y me detuve allí. Aún así, la espada de Leona fue enviada volando en 23 segundos, y este fue el resultado de que fui fácil con ella. Si hubiera sido serio, 3 golpes de espada habrían sido más que suficientes. Leona encontró este resultado bastante increíble. Tenía una expresión de asombro mientras agarraba su espada. Cuando miré con orgullo a Leona y estaba a punto de darle algunos consejos a su junior, Leona suspiró de repente. Su Alteza Roland, probablemente no tenga suerte con las mujeres. La gente normal definitivamente no sería capaz de tolerar tu personalidad. PFFT. Bien dicho, Roland, solo estás descargando tu ira sobre mí. Volveré. Al instante tiré al gato tonto que se reía de mi cabeza. Sus gritos aún permanecían en el aire. ¿No estaba esto básicamente maldiciéndome? Sin embargo, sería demasiado poco caballeroso de mi parte discutir sobre esto con un joven. No estoy enojado, hice todo lo posible para respirar profundamente y luego forzar una sonrisa. Sin embargo, Leona parecía haber visto algo aterrador ya que estaba tan asustada que dio 2 pasos hacia atrás. Pero pronto, se calmó y explicó. A juzgar por la personalidad mostrada en su manejo de la espada, Ron, Caruenz es todo lo contrario de ti. Aunque tu habilidad con la espada está más allá de la comprensión de la gente común, en realidad hay otras 2 personas en el mundo que tienen tal habilidad con la espada. Me pregunto cómo se compara con el santo de la espada del loto rojo y el santo de la espada del fénix danzante. Tos. La cara de Leona se sonrojó cuando habló de esgrima. Tenía una expresión emocionada como si fuera una joven enamorada. Hablaba sin cesar. Tosí levemente y finalmente la devolví a sus sentidos. Lo siento, la habilidad con la espada de ese bastardo se siente como el cielo estrellado. Nunca sabrás lo que está pensando o de dónde vino su manejo de la espada. Sin embargo, su habilidad con la espada tiene su propio sistema. Es completamente natural y puro. Es aún más puro y deslumbrante que el interminable cielo estrellado. Tos. Ahora estaba seguro de que esta chica no era una fan mía. Ella era una fan de Caruenz.
Lo siento, tal vez no me creas, pero de hecho puedo sentir la personalidad de esa persona por su habilidad con la espada. Aunque ese bastardo me mintió, es una persona sincera. Su espada y su corazón son puros. Mientras quiera hacer algo, lo hará. Nada puede detenerlo, él ama este mundo más que nadie. Su pureza y sensibilidad son realmente atractivas. Tos, tos. Estaba haciendo todo lo posible para recuperar mis sentidos como fan. No era de extrañar que Leona cayera en modo fanático. Si siguiera tosiendo así, necesitaría algunos dulces para la garganta. Su habilidad con la espada proviene de sus instintos y su corazón. Es una muestra de su naturaleza. Tu habilidad con la espada es puramente hecha por el hombre. Leona se hundió en un estado confuso mientras hablaba. Sin embargo, su rubor anterior era diferente al de una joven enamorada. Ahora, estaba llena de disgusto no disimulado. Cada ataque de espada se basa en el manejo básico de la espada. Cada ataque de espada está restringido por innumerables reglas. Cada ataque de espada es calculado. ¿No estás cansado? Ja 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 ja. Me di la vuelta y luego pateé al gato tonto, que había regresado en algún momento y ahora estaba rodando por el suelo. Aunque los fundamentos del manejo de la espada son ver a través de las debilidades del enemigo y usar sus fortalezas para contrarrestar sus debilidades, probablemente seas la única persona en el mundo que puede hacer esto. Sigues perfectamente las reglas y obligas perfectamente a tu oponente a cometer errores. Eres tan perfecto que es nauseabundo. La boca de Leona realmente se crispó 2 veces. Parecía que realmente quería vomitar. Ahora lo entendí. Leona era realmente una maníaca de la espada, de hecho, vomitó. Esto fue probablemente náuseas matutinas. No tenía nada que ver conmigo. No estaba enojado en absoluto, de verdad. Sin embargo, no estaba satisfecho con su siguiente explicación. Vamos a diseccionarla. La espada es como la persona. Con tal habilidad con la espada, debes ser increíblemente egocéntrico. Eres tan egocéntrico que ignoras todas las reglas existentes en el mundo. Eres tan arrogante que estás dispuesto a seguir las reglas que estableces. Eres tan terco que crees que el mundo debe funcionar de acuerdo con tus reglas. Eres como, al igual que, un tirano. Sí, un tirano. Eso es todo. Un tirano nato. Usted gobierna con extrema arrogancia. Eres tan egocéntrico. ¿Cómo puede una mujer normal tolerar tal personalidad? Miré al gato tonto por mis pies. Actualmente sostenía un cartel de 10 puntos. Parecía estar bastante satisfecha con la evaluación de Leona. Mi boca temblaba. ¿Por qué sonaba como si Caruenz estuviera del lado de la justicia, mientras que yo era el villano? Claramente soy una buena persona. Mi murmullo era tan bajo que ni siquiera yo lo creía. En realidad, es bastante preciso. Si tú y Caruenz cambiaron de lugar en el pasado, y él se convirtió en un caballero sagrado, mientras luchaban contra los demonios, tal vez sería el príncipe del abismo Roland y el caballero santo más fuerte, Caruenz. Y, probablemente serías aún más sobresaliente, ¿no? El astuto y vicioso señor demonio y el soleado hijo de la luz sagrada. El gato tonto sin vacilar agregó insulto a la herida. No te debía comida para gatos, ¿verdad? Pero, tales hipótesis no tienen sentido para empezar. La personalidad es personalidad, y el punto de vista es punto de vista. ¿Te arrepientes de estar aquí ahora mismo? Tal vez me sentiría triste al mirar hacia atrás en el pasado, pero arrepentirme. Cada paso que di fue solo, y lo di todo. ¿Qué había que lamentar? ¿Arrepentimiento? ¡Qué broma! Si le haces esta pregunta a Caruenz, probablemente dirá lo mismo. Ya que no te arrepientes, ¿cuál es el punto de preocuparte por esas cosas? Asentí con la cabeza, pero luego sacudí la cabeza. No ha evolucionado hasta el punto en que sepa lo que es el arrepentimiento. Pero en este momento, realmente espero que se arrepienta.